para cada uno en cada bloque, lo podrán ir administrando en los monitores que hay en el plató y saben también. Señor Esteban, para ustedes, ¿la economía española va bien, mal, regular, ninguna de las tres cosas? Desde luego, buenas noches a todos. Desde luego lo que debería ser es prioritaria, ¿no? Y venimos de dos crisis importantes, COVID, guerra de Ucrania. Parece que lo macro va bien, pero verdaderamente no, lo micro no permea, no llega bien a las familias, a las personas, y creo que ahí debemos seguir insistiendo en políticas de apoyo. Pero para transformar la economía, para que haya mejores salarios, hace falta gestionar instrumentos, y ahí están los fondos europeos. Y creemos que son manifiestamente mejorables, por una parte por la burocracia que conllevan hoy en día, y luego también porque se están, en vez de hacer proyectos transformadores grandes, se están troceando mucho las convocatorias. Creemos que debe haber PERTEs en manos de las comunidades autónomas, son quien conocen mejor el terreno, quienes podrían hacer esos proyectos transformadores, y desde luego lo que hace falta también es un marco estable de seguridad. Y nosotros desde luego nos hemos esforzado, por ejemplo, en dar ese marco estable a través de la renovación del concierto económico, del cupo, para asegurar unos servicios públicos y unas políticas industriales fiables. Creo que es bueno que se nos entienda en este debate, sobre todo en economía. Unos dirán que va todo fenomenal, otros dirán que va todo muy mal. Al final, como casi todo en la vida, la verdad está en el punto intermedio. Creo que sí que es cierto que este país crece, pero no se nota. Estoy convencido de que muchísima gente que nos está viendo no lo nota cuando baja a su barrio a comprar a la panadería, a la frutería. Creo que es cierto que España, por ejemplo, pues crece 4 veces más que la media europea. Pero también es cierto que los salarios reales han bajado un 6%. Es cierto que según qué datos de la macroeconomía pues van muy bien, pero también es cierto que al final las familias son un 8% más pobres. Florentino Pérez, por ejemplo, es un 30% más rico. Endesa es un 70% más rica, pero las familias, repito, son un 8% más pobres. Nosotros, en este bloque, lo que proponemos de momento es un impuesto a las grandes fortunas, sobre todo, incluso, a un rey que, según pues, parece ser que va a volver, pues que si vuelve pague un impuesto a las grandes fortunas, que quizá la tenga por haber robado supuestamente durante 40 años, y 2, un impuesto a la banca y a las grandes eléctricas, que en definitiva es para mejores escuelas, para mejores carreteras, para mejores hospitales, para mejores vidas, porque estoy convencido que la gente está harta de escuchar datos macroeconómicos muy buenos, pero que no os notan en su vida cotidiana. Decía el señor Rufián que la verdad está en el término medio. No, la verdad está en la realidad. Y por mucho que la señora Gamarra, como el otro día el señor Feijóo, utilice esa técnica del galope de guis, de soltar una mentira tras otra mentira, tras otra mentira, tras otra mentira. Sí, porque como no se puede igual rebatir todas, alguna quede como verdad. La realidad es que España tiene la economía que más crece de toda la Unión Europea. 4 veces más que la media. La realidad es que esta economía crea más empleo que nunca en la historia. De hecho, hay más afiliados, más gente trabajando que nunca en la historia de este país, más de 21.800.000 personas. La realidad es que el gobierno de Pedro Sánchez en 4 años ha creado 1.500.000 empleos, cuando el gobierno de Mariano Rajoy, al que tanto alaban, creó 1.100.000 en 8. La realidad es que tenemos la factura más baja de la energía gracias a la excepción ibérica que ellos se quieren cargar. La realidad es que ya tenemos el nivel del PIB anterior a la crisis. ¿De los últimos? Sí, anterior a la crisis. Ustedes tardaron 10 años en recuperar el PIB. Con este gobierno se ha tardado 3 años en recuperar el PIB. Los penúltimos. Es mentira que el señor Feijóo, como dijo el otro día, dejara la deuda más baja de todas las comunidades autónomas. Hay 10 comunidades autónomas que tenían menos deuda que la gallega. Y por supuesto es mentira que votaran a favor del incremento de las pensiones con el IPC, ¿eh? Por lo tanto, esa técnica que la dejen de utilizar porque no cuela. Enseguida voy, no sé si por alguna alusión quiere contestar la señora Gamarra, después se arrolla el baile. Le puedo contestar al señor López. Yo no sé si a las mentiras a las que se refiere es, por ejemplo, a la que dijo el señor Sánchez, cuando dijo no haber congelado las pensiones y al día siguiente el propio, esa es otra mentira. Esa es otra mentira. Pero si el propio Zapatero ha... Pero otra vamos a ver, mentira. si aquí el único presidente del gobierno que ha votado
a favor de la congelación de las pensiones fue Zapatero y Pedro Sánchez. Y el propio Pedro Sánchez al día siguiente reconoció que efectivamente se habían congelado. Pero le queda tiempo. Sí, con la misma técnica, de lanzar datos que son radicalmente falsos. Eurostat. Por ejemplo, con el gobierno de Zapatero es verdad, se congelaron las pensiones más altas, pero siguieron subiendo las pensiones más bajas y las no contributivas. Cosa que con ustedes, que subieron las pensiones año tras año al 0,25%, lo que hicieron es que los pensionistas fueran perdiendo poder adquisitivo hasta acabar siendo pensionistas que cobran una pensión pobres. Voy a escuchar lo que voy a escuchar. Mujeres que han sido asesinadas en lo que llevamos de año y expresando también mi vergüenza por el hecho de que hoy aquí hayan partidos que niegan esta misma violencia. Estas elecciones van de dos modelos, de dos coaliciones en realidad. Partido Popular y Vox, con más recortes, con más desigualdad y con beneficios además y con todo tipo de privilegios hacia las grandes fortunas, o Sumar y el Partido Socialista, que somos los de los ERTEs, de subida al salario mínimo o de subida a las pensiones de un 8,5%. Estas elecciones van sobre si Santiago Abascal es vicepresidente o Yolanda Díaz está en el gobierno. De esto van. Y además irá por pocos votos, yo creo que la gente lo tiene que saber. Por eso, si no nos resignamos y vamos a votar, sin duda ganaremos. Lo digo porque los datos económicos efectivamente son inapelables, son extraordinarios, pero creo que tenemos que pasar de esta macroeconomía a la economía de las personas. Y en eso Sumar tenemos propuestas muy concretas. En primer lugar, un bono para las hipotecas de 1.000 euros, precisamente para frenar estas subidas que se están produciendo. En segundo lugar, la cesta de la compra básica, porque hace mucho tiempo que decimos que estas bajadas del IVA no están funcionando. En tercer lugar, seguir incrementando el salario mínimo y en cuarto lugar, seguir incrementando las pensiones, porque de eso va también la economía de las personas. Nosotros no seremos perfectos y seguro que hay cosas que las habríamos podido hacer mejor, pero es inapelable que el país está mejor y también que nosotras tenemos hambre para seguir avanzando. Claramente de economía no entiende usted mucho. O sea, usted lo que propone son cartillas de racionamiento para los españoles, impedir el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo porque serán incontratables con la subida que usted pretende, desconociendo los rudimentos básicos de funcionamiento de la economía. Lo que proponemos es atajar la desigualdad. Y eso que solo a ustedes que gente que no entiende de economía se mete a tomar medidas que hacen mucho daño al conjunto del país. Este es el ejemplo de por qué ustedes no pueden estar ni en un gobierno serio ni en un gobierno europeo. Son los únicos comunistas de toda Europa y esta es la consecuencia que hemos tenido estos 4 años. Está quedando un poco clasista, ¿eh? El comunismo es interclasista, como usted sabe. Vale. Bueno, falta por hablar Óscar Matute y luego sí ya, ustedes cuando quieran, empezaríamos por Aitor Esteban y luego ya la ronda se abre para todos. Señor Matute. Sí, Gabón, buenas noches en primer lugar. Yo creo que lo mejor es responder a la pregunta que hacías para no perdernos en una sucesión de eslogans, ¿no? ¿La economía va bien? Depende. Para algunos va muy bien. Si vemos los márgenes de beneficio empresarial que han obtenido las grandes empresas, y pienso en las eléctricas, pienso en los bancos, pienso en las grandes cadenas de distribución, la economía va muy bien. Han multiplicado sus beneficios, han conseguido beneficios récords. ¿Se ha protegido a la gente durante este tiempo y en este contexto? Sí, no hay que negarlo. Se han tomado medidas. Han sido tímidas también, y hay que decirlo, y se podía haber ido más lejos y podíamos, por ejemplo, conseguir que los impuestos a la banca, a las eléctricas y a las grandes fortunas tuvieran un carácter permanente y no ese carácter coyuntural que hace que siempre vivamos como una espada de Damocles la posibilidad de recaudar más dinero para poder luego distribuirlo, porque de eso se trata. Al final de lo que se trata, o de lo que tendría que hacer un poder público, es ser capaz de, con los recursos que tiene, ser capaz de redistribuirlo, porque fíjense que hay un informe que sale todos los años que se llama el informe FOESA y es de Cáritas, pero cuando se dan datos está bien citar las fuentes porque si no se pueden alimentar bulos. Pues el informe FOESA, que viene precedido de la mano de Cáritas, dice que desde el año 1995 hasta el 2022, ya hay años de bonanza, ya hay años de crisis, y hay años de políticas económicas de un tipo y años de políticas económicas que dicen ser de otro tipo, lo que vemos es que la desigualdad en el Estado español nunca baja el 18%. Y eso significa, cuando dicen de la desigualdad, es que cada vez hay más gente que vive o en la pobreza o en riesgo de caer en la pobreza. Por tanto, lo que pasa es que la riqueza que existe está mal redistribuida. Y eso pasa porque la fiscalidad probablemente tampoco es eficaz cuando la elusión fiscal sigue existiendo. O cuando, por ejemplo, la OCDE, y este tampoco es un organismo sospechoso de ser connivente con las pretensiones de Euskal Herria Bildu, la propia OCDE dice que vivimos un periodo de avarinflación, que es la inflación por avaricia, y la sitúa en aquellos que, pudiendo no generar inflación para obtener beneficios todavía mayores, lo están haciendo a costa de encarecer la vida de las personas, porque de esto va, al final, supongo que la política de dignificar la vida de la gente y de conseguir que la gente viva mejor. Pues ahora lo que tenemos es que la cesta de la compra es
cada vez más cara, que los salarios cada vez llegan para menos cosas y que, por desgracia, la gente tiene que volver a optar entre una cosa y otra, porque es mentira, por ejemplo, como decía un rotativo vizcaíno, que la gente opte en Vizcaya por acortar sus vacaciones. Lo hace porque no le queda más remedio. Igual que no es cierto que con estos salarios se pueda llegar a cubrir todas las necesidades básicas. Y al final seguramente tendremos que ir a lemas, que probablemente suenan muy antiguos, pero que vienen a decir algo así como que o bajan los precios o suben los salarios, porque no es normal que los precios estén donde están cuando los propios productores se están quejando de que les están haciendo vender por debajo del precio de producción, pese a la ley de cadena alimentaria. Yo creo que tenemos que hablar de generar riqueza y para mí y mejores puestos de trabajo y mejores sueldos. Y para mí es clave el sector industrial. Y desgraciadamente en España no se hace política industrial. No hay una política industrial ni se le pone atención. Y creo que sí debería hacerse en la próxima legislatura. Para nosotros en Euskadi es muy importante porque el 25% del PIB de Euskadi es industrial. Si le sumamos el I+D+I de apoyo a las empresas es casi el 40%. Y en esto también es muy importante la energía. Nosotros votamos favorablemente al tema de la excepción ibérica porque incluso lo reivindicamos antes. Creemos que hay que modificar el mercado eléctrico europeo y me parece que hay que dar un impulso a la transición ecológica, sin duda. Pero también creo que hay que acompañar el proceso de manera que en la creación de más empleo, que creo que va a suceder, no vayamos destruyendo el empleo que ya existe. Señor Espinosa Los Monteros, se puede estar aquí sin ser economista. Porque al final se trata de saber lo que está bien y lo que está mal. Sí, pero si se habla de economía conviene entender los rudimentos básicos. Calma, no digo ser no sea doctor, clasista, pero entender lo mínimo. Forma parte de pero existe el conocimiento no es clasista, señor Rufián. ¿Sabe o no sabe? ¿De qué sirve generar riqueza si no se redistribuye bien? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Sirve de que la gente vea el telediario y diga, ah, qué bien va todo, pero yo no lo noto. Entonces creo que es clave idear, legislar a favor de redistribuir la riqueza, que la gente note realmente. Lo que no tiene ningún tipo de sentido es que España crezca 4 veces más que la media de la Unión Europea, es cierto, y que los salarios reales hayan bajado un 6%. No tiene ningún tipo de sentido. Propuestas concretas porque seguramente aquí escucharán a gente hablando de empresarios. Nosotros defendemos a los empresarios, que casi son el 100% de los empresarios de Cataluña, que son autónomos, pymes, pequeña empresa, microempresa, casi el 100%. Morosidad. Es la gran lacra de la pequeña empresa. Hay grandes empresas en este país que no pagan según ley, que son 60 días. Régimen sancionador ya. Ir más allá, que estas grandes empresas que no pagan porque no les da la gana en muchas ocasiones, no puedan acceder a fondos públicos, a concursos públicos. Y 2, hipotecas, vivienda, con esto acabo. Topar tipos de interés variable. No puede ser que la gente viva con el miedo de no saber qué paga de hipoteca cada mes y que las buenas praxis que firmado el PSOE y Unidas Podemos con la banca, que sea ley. Ustedes tienen una gran herramienta, que es el BOE, que realmente puede obligar a la banca a no hacer según qué cosas. Parece evidente que lo que molesta a esta alianza de extrema derecha es no solo que hemos tenido un gobierno que ha sabido gestionar muy bien la economía y ha hecho que esta economía sea la que más crezca de toda Europa, porque el dato es este, por 4, crece por 4 por encima de la media europea. ¿Va a ser usted también como el presidente del gobierno? Nadie ha crecido 4 veces el PIB, que no sabe ni lo que están diciendo. El otro día dijo el presidente del gobierno de esta casa que el PIB había crecido multiplicado por 4. ¿Usted sabe lo que es crecer 4 veces más que la economía europea? No es nada. Si una crece 0,6 y la otra crece 3 puntos, no es nada, porque venimos de muy atrás, señor López, porque ustedes nos han hundido. Y cuando se viene muy atrás y el PIB es muy pequeño, y cuando se viene de ser el único país de Europa que no ha recuperado todavía el PIB del 19 hasta el mes pasado, después de 4 años, crecer un poco más no es suficiente para compensar el daño que han hecho ustedes. Díganos qué van a hacer ustedes. ¿Van a bajar salarios? No, es que estaba por alusiones el señor López, que luego prefería que fuera agotando su tiempo en esta sarta de mentiras, que él habla de los datos. No se basa en ningún dato real lo que acaba de decir. El dato real es que crecemos 4 veces por encima de la media, pero es que no solo les molesta, no, Nadia Calviño no sabe de economía. Lo que más les molesta a esta alianza de extrema derecha es que ha habido un gobierno que ha cogido los beneficios de ese crecimiento económico y los ha redistribuido de manera justa. ¿Cómo?
redistribuyendo en forma de ERTES para salvar 3 millones de puestos de trabajo, en forma de subida de pensiones, en forma de subida de salarios, en forma de bonos térmicos para que a nadie le corten la luz aunque no pueda pagar el recibo, en forma de bonos para ayudar a los jóvenes a alquilar, en forma de transporte gratuito en cercanías y en media distancia, en forma de aumento de becas, en forma de ayudas directas a transportistas, a agricultores, a ganaderos. Eso es lo que verdaderamente le molesta, porque ellos cogerían el beneficio del crecimiento económico y se lo darían, como siempre, a los mismos. Sin duda. Entre otras cosas porque los beneficios extraordinarios de las grandes empresas, lo cierto es que se han disparado y que, por lo tanto, tenemos mucho margen entre ellos pues, para hacer permanente pues, este impuesto a las grandes fortunas y hacer permanente también el impuesto a las eléctricas. Pero desde Sumar tenemos una cuestión muy clara y queremos hablar de ella, que es el mayor reto que tenemos ahora mismo, pues probablemente como sociedad, que es el cambio climático. A día de hoy en España mueren más personas por olas de calor que no en accidentes de tránsito. Y eso es un dato muy grave. Dar respuesta al cambio climático no es una opción, es nuestra obligación como gobernantes. Y eso quiere decir entender que no tiene por qué ser el apocalipsis, sino que puede ser una oportunidad para mucha gente y para nuestro territorio, sin duda. Nosotras queremos una transición ecológica justa para el territorio y para las trabajadoras y trabajadores. Y tenemos 4 propuestas. En primer lugar, nuevos derechos climáticos. Nos está amparando en este caso las propias Naciones Unidas en términos de adaptar, por ejemplo, pues las condiciones de trabajo a estas olas de calor. En segundo lugar, la reindustrialización verde. Eso quiere decir que ya hemos creado, de hecho, 500.000 de empleos y que queremos seguir ampliando esto y crear 500.000 de empleos más en cuestiones, en trabajos verdes. Más empleo, de mejor calidad y sin dejar pasar, en este caso, a nadie atrás. Y por tercero, impulsar las energías renovables, que son fundamentales. Eso quiere decir bajar la factura de la luz y quiere decir también, sin duda, no depender de terceros países. Señor Espinosa, ¿volar presas qué es? No sabe usted lo que es explosionar, hacer que exploten las presas para que el agua siga fluyendo, no se pueda contener en el momento de más sequía. ¿Sabe usted lo que es? Eso es explotar presas. Ah, vale, de acuerdo, como es un gran economista. Propuestas, trenes, rodalías, cercanías. En mi país, en Cataluña, 20.000 trenes al año, 20.000, llegan tarde, 20.000. Nosotros lo que pedimos, lo que exigimos es la transferencia de esa competencia, evidentemente con la deuda de 4.000 millones de euros que no pagan. Sí, yo creo que esta coyuntura de la que se ha hablado antes, la que tiene que ver con la guerra de Ucrania y sus consecuencias, la que tiene que ver con la COVID, nos ha permitido poner en pie políticas que antes nadie se atrevía a poner o decía que no eran adecuadas o que podían ir contra la economía libre mercado. Y se ha demostrado que funcionan, se ha demostrado que proteger a la gente, que blindarles sus derechos, que hacer que pueda acceder a unas garantías vitales mejores, hace que la sociedad mejore en su conjunto, no solo para unos pocos. Y creemos que ese es el camino por el que hay que percutir y por el que hay que profundizar, porque realmente esa es la fórmula que hace que este gobierno sea útil para todos y no solo al servicio de unos pocos. Y se tiene que hacer en vivienda, como se decía antes. Se tiene que hacer garantizando que la gente no tenga que entrar a la jungla inmobiliaria esperando comprar el ticket de suerte en Idealista, que es lo que está pasando actualmente para adquirir una vivienda de muy baja calidad. Se tiene que hacer también con los pensionistas, y esto es una lección casi de Barrio Sésamo. 0,25 es menos que 8,5 aquí y en Pekín. No hace falta darle más vueltas ni tampoco tener demasiados estudios. Y hace falta proteger a los pensionistas y seguir con las reclamaciones que mantienen, como la de 1.080 euros como pensión mínima. Y hace falta también trabajar en lo que tiene que ver con la calidad en el empleo, porque se han hecho cosas, pero se pueden hacer muchas más, porque las indemnizaciones siguen siendo muy baratas, porque abaratar el despido, como se hizo durante décadas, solo ha hecho que se empobrezca a la población y que se le dé una falta de perspectiva vital en el horizonte de cualquier persona. Todo eso es algo que se puede hacer, y se hablaba de los transportes y también es un elemento importante. Le recomiendo que se dejen unos segunditos si quieren replicar. Se puede hacer algo más en transporte con la gratuidad. Yo estoy a favor de la redistribución de la riqueza. Creo que es lo que hay que hacer. También creo que en fiscalidad lo que hay que hacer es reformas en conjunto y lo más consensuadas posibles de todo el sistema. Pero también se pueden hacer toques concretos, por ejemplo, en materia del IVA. Puede ser en algunos alimentos, puede ser también en algunos sectores que están precarizados, que han sufrido mucho y que están desapareciendo. Por ejemplo, todo el ámbito de las peluquerías, todo el cierre que ha habido en muchas de ellas, ¿no? Yo creo que esos toques hay que hacerlos. Pero también hay que hacer que las reglas fiscales, que ahora vendrá, los deberes que va a poner Europa a España, se apliquen bien. Si va a haber sendas diferentes para cada uno de los estados, creo que también debe haber sendas diferentes para cada una de las comunidades autónomas, porque su situación presupuestaria, de rigor presupuestario, no es el mismo en unos sitios y en otros.
Creo también que para el ámbito de salarios y de trabajo es muy importante la prelación de convenios, en lugares donde hay dinámicas propias, que los convenios autonómicos tengan prioridad, siempre que beneficien a los trabajadores. Creo que es necesario un marco propio de relaciones laborales para Euskadi, porque esas dinámicas pueden mejorar la productividad y los salarios. Y estamos a favor de las pensiones públicas. Estamos a favor de las pensiones públicas. Luego me extenderé. El pasado lunes desvelábamos el acuerdo, el compromiso que han asumido con Europa de que todas las autovías hayas que pagarlas a partir del 1 de enero del 2024. Falso, es decir, falso, el y lo establecer sabes que es los falso peajes. y estás Hoy mintiendo. el director general de tráfico lo ha confesado. No. ¿Tienen ustedes No. alguna Es que es sorpresa mentira. más escondida? ¿Nos lo puede confesar? ¿O eso lo sabremos el 24 de julio? No, prefiero guardarme los 39 segundos para el final. ¿No? Me has dicho a lo que mejor tengo le podía pero si no los utilizar uso 15 ahora, pero segundos es que ha y- vuelto a mentir. No. El propio director de la Dirección General de Tráfico ha salido a decir que lamentaba haber hablado sobre algo que no tenía ni idea, que es falso. Hombre, lamentaba haberse es ido de falso la lengua y y ustedes haber lo dicho la saben. verdad. Y Ese es el ustedes problema. no, es Ese falso es el y ustedes problema. lo saben porque desde A este sí que lo enero, cesaría. desde A enero este sí que hay lo un cesaría. documento que dice que eso no Cesaría se va a mucha Por hacer. relatarle las Resérvese cosas. 15 segundos, señor López. Hay Navidad. Usted cesaría mucha gente, señora Gamarra. Lo cierto es que el neoliberalismo ha salido derrotado de estos últimos años. Nos habían dicho toda la vida que si subíamos los salarios, que si mejorábamos las condiciones, pues se crearía y se destruiría el empleo. Y no ha sido así. Con la reforma laboral lo cierto es que hemos conseguido no solo estabilizar, sino además generar una alternativa al despido y además pues recuperar la negociación colectiva. Pero yo, Pachi, creo que hemos conseguido cosas increíbles, pero creo que hay cuestiones que tenemos que ser claras. Yo y mucha gente creo que hoy estamos preocupadas en este caso por las declaraciones que hizo la ministra de Hacienda respecto de estudiar la posibilidad de elevar la jubilación hasta los 70 años. Y yo le quiero preguntar y le quiero afirmar en este caso, si Sumar estamos en el gobierno, esto para nosotras sí es una línea roja. No solo lo creemos así, sino que además tenemos varias propuestas. En este caso, alrededor de los trabajadores con un mayor desgaste físico que deben acceder sin duda pues a esta jubilación anticipada. Paulatinamente, negociado con los agentes sociales, pero me refiero especialmente pues a esas trabajadoras del hogar. De acuerdo. Tiempo. Señor Matute, le quedan 7. Solo una idea, un país que invierte en su gente es un país decente, lo otro es monopolio. Bueno, desde luego las pensiones tienen que ser públicas y desde luego tienen que estar garantizadas al IPC. Nosotros lo demostramos. En su momento la reforma de Rajoy la paramos nosotros en solitario, elevando todas las pensiones a IPC, elevando las pensiones de viudedad y parando el factor de sostenibilidad. Y ahora también, en esta ocasión, también la hemos apoyado, porque creemos que es de justicia y nos comprometemos a seguir haciendo lo mismo en el futuro. Sus 16 segundos. Pues un ejemplo del modelo de la alianza de la ultraderecha. Votaron en contra de la subida de las pensiones con el IPC y Feijóo ha propuesto duplicar el beneficio fiscal de los planes privados de pensiones. Ese es su modelo, cargarse lo público para que alguno haga negocio con las necesidades privadas. Bueno, ahora abrimos el segundo bloque y además ya entrenados del primero podrán cruzarse un poco más. Ha habido, digamos, un par de carreras buenas, digamos, ya que estamos en San Fermín, pero hay que intentarlo un poco más dentro de un orden. Abrimos el segundo bloque, que es el de políticas sociales. Abriría Vox en este caso, cerraría Sumar, siempre todo por sorteo que ustedes han aceptado. Estos últimos 4 años han estado marcados por varios sucesos, pero fundamentalmente por 2. Uno, la pandemia, que parece que afortunadamente se ha embridado o controlado, y la guerra en el corazón de Europa, en Ucrania, que desgraciadamente está aún sin acabar, sin finiquitar, y no se le ve un horizonte próximo. En este contexto y en este escenario se ha hablado mucho de políticas sociales, de escudo social para empresas y para ciudadanos. La criminalidad, señor López, como la corrupción, no se combate reduciendo las penas de violadores y maltratadores, no se combate rebajando la malversación, como han hecho ustedes, ni desprotegiendo a los propietarios frente a la ocupación. Al revés, se combate con ley y orden, con penas más altas y, sobre todo, con penas que se cumplan. Y Vox es el único partido que va a incrementar las penas de muchos de los delitos más graves para garantizar la ley, el orden y la seguridad de los españoles. Señor Espinosa, sí, tiene razón. A mí me preocupan los delincuentes. De hecho, hay un delincuente, supuesto delincuente en Abu Dhabi, Juan Carlos I, que amenaza con volver. Me preocupa enormemente. Me siento muy orgulloso de haber negociado y haber aprobado conjuntamente con otras fuerzas políticas que están aquí una ley trans, una ley a favor de que cada cual quiera, a quien quiera, como quiera, donde quiera. Claro que eso que le preocupa me siento profundamente listas de orgulloso. espera, ley trans. Y una trampa de ustedes, del Partido Popular y de Vox.
La mejor política social no es crear empleo. No. Es falso. Claro. La mejor política social es crear empleo de calidad. Porque si no, ustedes crean esclavos, que es lo que quieren realmente. Nosotros lo que queremos es que el escudo social que se ha creado estos años sea permanente. O sea, dependencia. No quieren independencia, quieren dependencia del Estado. Eso es lo que quieren ustedes, ¿está claro? Lo que no queremos son esclavos, como ustedes. Esclavos del Estado. Calma, que el escudo social... Pero ustedes quieren eso. Que el escudo social sea permanente y no provisional. Por ejemplo, ley de vivienda. Se puede ir mucho más allá. Nos costó sangre, sudor y lágrimas aprobar lo que se aprobó. Realmente que la Sareb, que los pisos de la Sareb sean para la gente y realmente topar precios y acabar con los abusos de las inmobiliarias. Yo tengo que dar la razón en este caso al señor Rufián. El empleo, para que sea la mejor política social, tiene que ser de calidad. Se puede votar también, ¿eh? Tiene que ser. Lo hicimos. Aparte de dar la razón en un debate, se puede votar. Se llama reforma laboral. Se llama reforma laboral. Algo que tú no votaste. La reforma laboral. Yo estoy muy contento de que cada vez en este país haya más indefinidos. Pero me hubiera encantado que no fuera tan barato despedirlos. Fíjate que todos los temporales a día de hoy tienen una indemnización más alta. Si no hubieran pactado con Garamendi y con Arrimadas y con el señor Matute y conmigo, se hubiera podido solucionar. Indemnización de 45 días. Sigan. Ya sé que te sienta mal esto de no haber votado esta reforma laboral que ha conseguido me sienta mal porque fue una gran oportunidad perdida. De millones de trabajadores en este país. Te sienta mal el no haber votado una reforma laboral que ha conseguido empleos de calidad en este país. Porque, verás, es que con la contrarreforma que hizo el Partido Popular, generaron empleo, antes he dicho que bastante menos que el que se ha generado ahora, pero claro, con unos salarios tan de miseria, con unos contratos que se llamaban contratos basura, que en este país hubo 7 millones de trabajadores y trabajadoras que teniendo trabajo eran pobres. Con esa forma de empleo que generó el Partido Popular. Claro, con la reforma laboral que ha hecho este gobierno, pactada con consenso social, hemos conseguido darle la vuelta a esto y crear más empleo que nunca. Pero además, lo decía antes, hemos ayudado a la gente. No habrá una persona seguramente que no haya recibido una política de este gobierno que le haya venido bien, porque se ha desplegado tal batería de medidas para ayudar a la gente en medio de dos crisis enormes que nadie ha estado abandonado a su suerte. ¿Qué hay que hacer más? Sí, por supuesto que hay que hacer más. Pero lo que les molesta a esta alianza de ultraderechas no es solo que estemos desplegando esa batería de medidas, sino que también hemos sido capaces, por primera vez este gobierno, de decir a los que más tienen, y tú vas a aportar más, con un impuesto a las grandes fortunas, con un impuesto a las grandes compañías, para que aporten más a la solidaridad común. Provisional, podría ser permanente. Bueno, no pasaría nada. Lo hablaremos, porque para mí, para la justicia social es fundamental la justicia fiscal. Está bien. Claro. Está bien. Sí. Eso es falso. 1.155, 117 que están en las calles. Hombre, pasará la historia. ¿Qué es lo que es mentira? Pasará la historia. Perdón, si me permiten hablar, yo les escucho. Luego, eso es lo que desde luego no es una gincana, una especie de juegos del hambre entre derechos. No hay que contraponer derechos, sobre todo cuando lo que uno hace es ocultar intereses para que en esa guerra de lucha de derechos no se vean sus intenciones. Hablar de políticas sociales es hablar de vivienda. Y claro que hay que hablar de vivienda y hay que hablar con claridad. Sobre todo si uno no es un vendedor de alarmas. Si uno no es un vendedor de alarmas y quiere hacer política para la gente, tiene que decirle a la gente que los juicios por ocupación son 2.278 al año, aproximadamente, según datos del Consejo General del Poder Judicial, que los desahucios en el Estado español son más de 40.000 al año, que por tanto 20 veces más hay desahucios que esas ocupaciones. Y sin embargo, de eso no van a hablar. Hablar de políticas sociales es hablar de los cuidados, y es hablar de cómo están nuestros mayores en las residencias, de cómo se les está cuidando, qué recursos se están destinando, que cada vez son menores. Hablar de políticas sociales es hablar de la sanidad, de cómo se está poniendo nuestra salud y la calidad de nuestra salud en manos de intereses privados para que sigan haciendo negocio. Porque en definitiva aquí hay gente que está haciendo una mercantilización de las vidas dignas para ganar dinero. Hemos visto en cualquier caso que la primera propuesta que hacían en este caso el Partido Popular y Vox pues es otra vez el populismo punitivo porque no saben hacer otra cosa. Pero lo cierto es que el problema que más nos preocupa, y se lo voy a explicar, señora Gamarra, el problema que más nos preocupa a la mayoría de ciudadanas de este país es la vivienda. Y en esta legislatura lo cierto es que hemos aprobado la primera ley de vivienda de la democracia, con tarde, hay que reconocerlo, pero en cualquier caso con avances muy importantes que tienen a ver no solo con la regulación de los alquileres, sino también, pues por ejemplo,
nuevos, que los gastos inmobiliarios ahora pues vayan a costa de los propietarios. Pero hoy lo cierto es que en España no se garantiza el derecho a la vivienda y eso es una obviedad. Es un derecho constitucional que hay que cumplir y a día de hoy la edad media, la media que tenemos de emancipación de los jóvenes pues es de 29,8 años, lo cual es una auténtica vergüenza. Y lo cierto es que a día de hoy, en 2022, un español medio pues se gasta prácticamente la mitad de su salario en pagar la vivienda. Eso quiere decir que para garantizar una vida digna, primero hay que garantizar también una vivienda digna. Y nosotras tenemos propuestas. En primer lugar, parque público de vivienda. Eso quiere decir que invertiremos el 1% del PIB durante 10 años para construir más de 2 millones de vivienda social. Segundo, regular, en este caso, los alquileres turísticos que han quedado fuera de esta ley. Movilizaremos, además, todas las viviendas que hay ahora mismo vacías, porque no tiene ningún sentido. Y queremos impulsar una banca pública, en este caso, para que se concedan pues, condiciones más favorables a la hora de ir a pedir una hipoteca. Falta por escuchar en este turno, en este bloque, a Aitor Esteban, y luego tienen tiempo suficiente para replicarse entre ustedes. Bueno, para comenzar, yo creo que una sociedad necesita cohesión social, si no, no es sostenible. A mí, señor Espinosa, me parece terrible que eche gasolina marcando a determinados colectivos, migración, etcétera, etcétera. Yo quiero decir claramente que materias tales, políticas sociales, educación, sanidad, servicios sociales, son competencias de las comunidades autónomas. Y esto, a menudo, ni la izquierda ni la derecha lo respeta y quiere hacer leyes sobre competencias muchas veces que no tiene. Desde luego, Euskadi es pionera en elementos como la renta de garantía de ingresos. Ahora se ha aprobado el ingreso mínimo vital. Bueno, nosotros lo hemos apoyado. Y como esto, otras medidas, pero siempre respetando las competencias de las comunidades autónomas. Y muchas veces nos hemos sentido solos en esta defensa. Lo tengo que decir así de claro. Y hemos hecho también una apuesta por las leyes en favor de la igualdad y en ese caso puedo asegurar que nosotros no vamos a dar un paso atrás. Nos parece que era necesario y son correctas. Y luego hablaré de la vivienda. Señora Gamarra, señor Espinosa, yo al menos no les voy a pasar ni una mentira. Esto que voy a decir, quizá lo debería decir el señor López y la señora Vidal. Yo me siento muy orgulloso de la ley de consentimiento. Yo también. Una ley terriblemente necesaria. También imperfecta. Especialmente para las mujeres. Acabo, como casi todas que hemos aprobado. Pero aprobada por gran parte del hemiciclo, la inmensa mayoría del hemiciclo, y por todo el Gobierno. Y yo me siento muy orgulloso de la labor de la ministra Irene Montero. Dicho esto... Yo también. Me alegra. Salud mental, propuesta. Hay 11 suicidios al día en este país. Es un problema gravísimo, sobre todo entre la gente joven, la primera causa de muerte entre la gente joven. Nosotros lo que proponemos es que, teniendo en cuenta que no todo el mundo, la inmensa mayoría, no se puede pagar una terapia de 60 euros cada sesión, pues que sea integrado en la sanidad pública y que se cree un fondo autonómico para que esto sea así. Pueden continuar si además no hacen falta que le pidan al maestro que dé la mano. Decía que el presidente Pedro Sánchez pasará a la historia. Sí, claro que va a pasar a la historia. Va a pasar a la historia por ser el presidente que demostró que para salir de una crisis no hacía falta abandonar a la gente como hicieron ustedes. Porque ustedes lo que hicieron fue recortar todo lo que pudieron. Fue subir todos los impuestos, por mucho que ahora digan lo contrario. Y fue aumentar y multiplicar la deuda, y todo lo que consiguieron con eso se lo dieron a los bancos. Ahora los bancos, lo que hemos hecho ha sido ponerle un gravamen para ayudar a los ciudadanos y a las ciudadanas. ¿Qué votó el presidente señor Pedro Sánchez pasará a la historia en el 2010 por habernos hecho un país mejor, porque ha aumentado nuestros derechos, nuestras libertades, con la ley de eutanasia, con la ley de lucha contra el cambio climático, con la ley de igualdad de trato, con la ley de memoria democrática. Cosas que ustedes se quieren cargar. Algunas han costado muchísimo. Claro. Demasiado. Eso es una realidad. Han costado demasiado. Vuestra, ¿cómo iba a decir? Vuestra freno. Presión no, vuestro freno, para que salieran adelante. Y algunas no han salido porque no habéis entendido lo que estaba en juego, seguramente. Vale. Pero sería otro debate. Pero es verdad que va a pasar a la historia por haber aumentado nuestros derechos, nuestras libertades, cosa que vosotros queréis retroceder. Porque para vergüenza vuestra, lo que está pasando ahora es que hay pactos de esta alianza de ultraderecha que primero niegan la violencia machista y luego se cargan las políticas de igualdad y las políticas que defienden a las mujeres. Primero niegan el cambio climático y luego se cargan paraísos naturales que son patrimonio de la humanidad. Luego hacen propuestas que quieren cargarse con el derecho a una muerte digna, con el derecho a la igualdad del trato,
con todo lo que nos ha hecho avanzar. Y eso está pasando ya hoy. Incluso que se prohíban obras de Virginia Woolf, de Lope de Vega o hasta Buzz Lightyear. Sí, yo creo Mire, señor López, a mí lo que me parece absolutamente lamentable es que hable aquí usted de leyes que se frenaron, pero que no frenaran la ley del solo sí es sí. Y que eso haya hecho que más de 1.155 a usted parece que eso no le importa. Pero yo creo que todas las víctimas... Me importa tanto como que lo cambiamos para que no vuelva a suceder. Sí, pero ¿por qué ustedes lo aprobaron? ¿Por qué ustedes lo aprobaron? Porque estaba pasando. Popular, que es vergonzoso. No, lo que es vergonzoso es el no intentar cambiarla. Cambiaron la ley feminista con un partido partido antifeminista. Lo que fue vergonzoso fue... La totalidad al camino que nos plantea la derecha dura y la extrema derecha de retornar a mediados del siglo XX sin caer en el triunfalismo. Porque yo creo que la realidad es la que es. Y uno puede hacer un ingreso mínimo vital, pero luego darse cuenta de que de los perceptores que tendría que obtener no alcanza ni al 20%. Uno puede hacer un bono social térmico o eléctrico y darse cuenta de que de los potenciales perceptores o beneficiarios, porque cumplen las condiciones, pues no llegas ni al 35%. Yo creo que hay un problema y creo que es bueno decirlo así, porque se puede hablar del gravamen a los bancos y se queda bien, pero al final estamos hablando que creo que de unos 4.000 millones de euros, que si lo comparamos con los pingües beneficios que han tenido, son caricias lo que se le hace a los bancos. Y creo que falta audacia. Yo creo que en la izquierda, si algo se le puede reprochar, y seguramente habrá gente, y probablemente hay gente que incluso está pensando en abstenerse por eso, es porque ha faltado audacia, ha faltado determinación en un momento dado, en un momento concreto, para ir más allá. Porque con la ley de memoria democrática está bien lo que se ha hecho, pero es que todavía seguimos teniendo más de 100.000 personas enterradas en cunetas. Está bien lo que se ha hecho, pero es que el fuerte de Ezcaba o el Palacio de la Cumbre todavía seguimos peleando para que puedan ser resignificados como centros de memoria. Está bien todo lo que se ha podido hacer, también en materia laboral. Claro, cualquier avance puede estar bien, pero algo no está del todo bien cuando Feijóo te dice que le gusta tanto que no la va a tocar. Y eso no nos lo estamos inventando, lo ha dicho él. Señor Esteban, que tiene el tiempo bastante... Quería decir algunas cosas sobre la ley de vivienda, porque, claro, se está vendiendo unas cosas que no son. A la gente se le ha hecho creer que van a bajar los precios de los alquileres. Y eso no es así, la ley no lo dice, ni se va a producir. A mí me preocupa porque tengo unos hijos que llevan varios años ya con alquiler. ¿Cuál ha sido el efecto? El que hemos visto en Donostia, con estadística. 1/3 de los pisos que estaban en alquiler han desaparecido del mercado y los contratos que se están haciendo ahora son más altos en previsión de, vaya usted a saber qué podría pasar. Los pisos de la Sareb que se han mencionado antes, pues eran los que eran, muchos que no estaban para poder habitarse. En Euskadi, por cierto, eran 50 y no se podían habitar. Yo creo que hay que hacer política de vivienda, efectivamente, política de vivienda pública, alquiler sobre todo público. Y yo creo que ahí es un ejemplo las políticas de ayuntamientos y gobierno vasco. Porque, desde luego, en proporción, es donde más en el Estado se ha hecho y más disponibilidad hay. Pero lo que hay que hacer son políticas reales. ¿Y políticas reales qué son? Conseguir, por ejemplo, los cuarteles de Loyola, una gran extensión de terreno para Donostia para que se puedan construir viviendas, muchísimas de ellas públicas y de alquiler público. Y no podemos aceptar que una competencia exclusiva tampoco pues, sea mediatizada y ordenada por el Estado. En muchos grados, en todos los grados diría yo. Pero no lo dice solo el PNV, y acabo, es que lo dijo PDeCAT, Junts pel Cat, el BNG, la CUP, que no votaron la ley. La votaron únicamente quienes me acompañan aquí a los lados. Yo quería hablar de otro reto de nuestra época, que es el tiempo. Y lo cierto es que España a día de hoy trabajamos más de 300 horas que, por ejemplo, Alemania. Y lo cierto es que somos mucho más productivas y a día de hoy pues esta jornada nos está beneficiando. Por lo tanto, nosotras llevamos una propuesta que la hemos repetido en toda la campaña, que es reducir la jornada laboral a las 32 horas de forma paulatina. Eso quiere decir vivir mejor y trabajar un poquito menos. E insisto, nos lo hemos ganado las trabajadoras y los trabajadores de este país. Pero más propuestas. Queremos acabar también con estos 3 millones de horas extras a la semana pues que no se están pagando a los trabajadores. Y esto también es muy importante. Y permítame una broma con la cuestión de vivienda, señora Cuca. Ustedes han hablado mucho de Verano Azul y yo quería recordar que Chanquete murió precisamente del disgusto que le dio pues, sus políticas especulativas y sus políticas, en este caso, pues, de burbuja inmobiliaria. Lo digo para que dejen a un ladito pues esos maravillosos decorados y se centren realmente. No tienen sentido del humor ustedes en una campaña en verano. Ya que hablamos de sentido común, mucho mejor en lugar de Verano Azul los ladrones van a la oficina. Me hubiera pegado muchísimo más. Yo tengo que hablar de la ley Mordaza porque bajo mi punto de vista, creo que el punto de vista de muchísima gente ha sido un gran fracaso de la legislatura. Creo que tenemos que intentar derogar realmente esa vergüenza. No puede ser
que siga habiendo decenas de muertes cada año en la frontera sur de Europa, en la frontera sur de España, de este país. Bajo nuestro punto de vista, que el PSOE, y por qué no decirlo, Unidas Podemos, nos plantearan una ley mordaza o una derogación de la ley mordaza, supuestamente sin derogar las devoluciones en caliente, bajo nuestro punto de vista era una falta de respeto hacia miles de personas, y creemos que en este bloque hay que reivindicar el hecho de que sí podamos realmente derogar esa ley de la vergüenza que el Partido Popular aprobó. Déjese algo para, si quiere intervenir, como por ejemplo el señor Esteban quería intervenir. Bueno, quizás el señor Matute y después... No, adelante. No, seguir un poco por el hilo de la ley mordaza. Yo creo que al final nos podríamos encerrar un debate, como con la ley de vivienda se ha pretendido, sobre qué votó cada uno, y es casi mejor hablar de por qué cada uno votó lo que votó. En la ley mordaza yo creo que la gente tiene que entender que cuando Euskal Herria Bildu y otras formaciones políticas nos oponemos es porque tenemos palabra, porque a toda la gente que salía en manifestaciones ya ha sido arrinconada a través de una interpretación muy abusiva de la ley mordaza para imputarles delitos de atentado a la autoridad o de insultos a la autoridad, que te ponían multas millonarias y multas que te hacían difícil la militancia. Nosotros tenemos que estar con esa gente y no apoyarlo. Cuando se mantienen las pelotas de goma nos tenemos que acordar de toda la gente que ha sufrido las consecuencias de las pelotas de goma, algunas muy trágicas. Yo puedo acordarme de Íñigo Cabacas, y como Íñigo Cabacas habrá cientos en todo el Estado. Y cuando hablamos de la ley mordaza también hay que hablar de las devoluciones en caliente. Todo eso no se quitaba de la ley mordaza, y eso es lo que hizo que nosotros no la apoyáramos. Pero se hablaba también, y remato con esto, la ley de vivienda. Es verdad, es que la Republicana de Cataluña y Euskal Herria Bildu votamos a favor de la ley de vivienda. Creo que es necesario que se anteponga el derecho a la vivienda, el derecho a la propiedad privada. Creo que es necesario que la gente tenga oportunidades a través de la acción pública para poder tener derecho a techo. Pero también es cierto que vosotros votasteis en contra, como votó Vox y el Partido Popular. Señor Esteban, por alusiones. Yo quiero decir algo de la ley mordaza, claro, porque es que nosotros fuimos los impulsores de su reforma y peleamos mucho por modificarla, y creo que se logró un equilibrio grande entre seguridad y libertad. Se había acordado ya, se modificaba la ley, en más de un 60%, y los derechos de reunión quedaban garantizados, los de manifestación, también el de información de los periodistas. Bien, y fracasa porque Esquerra y Bildu dicen o todo o nada. Pero claro, se han sacado aquí los dos temas, devoluciones en caliente y pelotas de goma. ¿Pero por qué no pusisteis enmiendas? Es que no pusisteis enmiendas en el periodo adecuado. Y luego, a última hora, cuando ya estaba todo avanzado, salís con esos temas. ¿Por qué no pusisteis enmiendas al principio? Eso no lo hicisteis. Eso está ahí en el boletín oficial. Bueno, voy a escuchar al señor. Muy importante. El tema del que ustedes están también muy orgullosos, que es la ley de solo sí es sí. Ustedes que se consideran feministas. Mire, cuando decimos que hay 1.155 violadores, pedrastas, a los que se les ha reducido la pena, es un número muy difícil de imaginar. Cuando decimos que son 117 los excarcelados, es un número muy difícil de imaginar. 117 son estos, mire. Estos son 117. 117 violadores, 117 pedrastas a los que ustedes han liberado. Cuando estos vuelvan a violar, cuando estos vuelvan a agredir a una mujer, ya saben a dónde tienen que mirar. Y mire, todo esto además sabiendo que el 43% de las agresiones sexuales con penetración las cometieron extranjeros, igual que el 69% de las violaciones con agresor desconocido. Mire, los extranjeros son solo el 11% de la población. Si quiere les hago una regla de 3. Y ya sé que a todos ustedes les molesta la realidad porque les molestan los datos. Pero mientras me niegan el problema... Nos molesta el fascismo. Pero mientras ustedes niegan el problema... A mí me molesta enormemente el fascismo, sí. Bueno, pues mira hacia su izquierda. Pero mientras ustedes niegan el problema, los que nos llevan unos años de adelanto en este mundo de progreso, que es Francia, las calles están ardiendo. Se están destrozando los comercios, agrede a la policía. Y los culpables son 100% producto de ese multiculturalismo que ustedes quieren traer a España y que los españoles no quieren. Este cebo de la extrema derecha de intentar evocarnos a Francia parece que lo que quiere es que realmente vivamos una realidad como la de Francia. Yo creo que eso es algo que por fortuna la mayoría de la ciudadanía del Estado español no lo quiere. Antes hablaba del o todo o nada, de lo queremos el o todo o nada. Yo creo que lo importante es que podamos hacerlo todo cuando tenemos las mayorías políticas y parlamentarias para hacerlo y cuando sabemos que tenemos la calle a nuestro lado y que además estamos cumpliendo la palabra. Y hemos tenido un momento para hacerlo. Ojalá podamos tener otro momento. Señor Espinosa, a las mujeres en este país se les asesina por ser mujeres por decenas. Por decenas. Una ley del sí es sí era, repito, terriblemente necesaria. Perfectible, como todas, pero negar, hacer fascismo... 117 en la calle, eso no es fascismo, son datos. Déjeme acabar. Sí, es fascismo decir que los violadores son de fuera... Venga, tienen el tiempo consumido. Yo le daría ahora el turno a la señora Cuca Gamarra. No sé si quiere entrar por este debate o por otro. Sí, quería entrar, sobre todo porque he notado preocupación en Bildu
por el futuro de la Ley de Memoria Democrática. Y se lo quiero aclarar y quiero dejarle claro que con el Partido Popular Bildu no será el notario de nuestra democracia. Por supuesto que no, porque ustedes no tienen ninguna legitimidad para decirnos al resto de los españoles lo que es democracia. Por supuesto que no. Mire, hablando de la ley de vivienda, esta es una ley que el Partido Socialista ha pactado con sus socios, con Bildu y con Esquerra. ¿Y qué es lo que ha conseguido? Blindar al Ocupa. Esta es la gran virtud de la ley de vivienda, aparte de subir los precios. ¿Qué es lo que plantea el Partido Popular? Una ley antiocupación, una ley que dote de instrumentos suficiente a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a nuestros juzgados. ¿Para qué? Para poder desalojar a los ocupas en 24 horas. Esta es una iniciativa del Partido Popular. ¿Para qué? Para proteger la propiedad privada. ¿Y por qué? Porque al ocupa no se le protege, al ocupa se le desaloja. Momento patrocinado por Desocupa, podríamos terminar. Securitas Direct. Quisiera decir una cuestión. Es evidente que nosotros no vamos a tener ese carácter de notario democrático, porque ustedes nos quieren llevar al franquismo. Pero para terminar, porque no tienen, para terminar con lo que me queda y con las pensiones, está bien que las pensiones de viudedad hayan subido un 15% y está bien que las no contributivas hayan subido un 15%, pero eso sigue siendo muy poco para lo que merecen. Señora Navidad. Bueno, clasismo, racismo, hemos dado bingo en este debate, pero nosotros queremos hablar, nosotras queremos hablar de una cuestión que es importante y que no se ha hablado en este bloque, que es la sanidad. Miren, ustedes prometen muchas cosas, pero a la de verdad hacen cosas completamente distintas. Es que ya conocemos cuál es el modelo del Partido Popular y entiendo que también de Vox porque van en ticket. La señora Ayuso en Madrid despidió 6.000 sanitarios. El señor Moreno Bonilla despidió a 8.000. Ese es despidiendo a los sanitarios que nos salvaron la vida. Y no es casualidad, es su plan básicamente para favorecer a la privada. Esa es la verdad. La salud no puede depender de la cuenta corriente de las personas y eso es lo que ustedes quieren. Y señor Esperanza, ustedes dijeron públicamente que estaban en contra de la sanidad universal. Nosotros tenemos propuestas y me gustaría en este caso concretar... ¿Por qué no dice las propuestas en los últimos 30 segundos? Porque creo que el marcador. Ahora pues lo paro. Lo paro ahora mismo. A ver, 25, ya. Le quedarían 25 segundos. Van a intervenir ahora el señor Pachi López y creo que Aitor Esteban y en 25 segundos seguro que le da para decir sus propuestas. Pues algún telegrama entonces. Ley Mordaza. Todo lo que hace que la ley de seguridad se llame Mordaza estaba acordado y no quisisteis. Segundo, ley de sí es sí. El propio presidente pidió perdón por los efectos no deseados y se cambió. Ley de vivienda. Su política ha sido siempre liberalizar el suelo para que algunos hagan negocio y vender las públicas a los fondos buitre. Y último telegrama. El único terrorismo que falta por erradicar en este país es el machista y ellos pactan con quien lo niega. Señor Esteban. Sí, yo creo que una sociedad sana tiene que avanzar en términos democráticos. Ley de secretos oficiales. Hay que modificarla. No he visto propuesta en el Partido Socialista, en el programa del Partido Socialista. Desde luego la ley Mordaza. A ver si algunos aprenden. Y desde luego también otros temas como la inviolabilidad en los aspectos privados del jefe del Estado. O mayor control del CNI, porque no hay un real control del CNI. Y en todo eso hemos presentado propuestas. Y desde luego lo vamos a volver a hacer. Cerramos con Navidad. Seguimos con propuestas, en este caso, sobre sanidad, y es que nosotras queremos blindar la sanidad pública, nunca más hospitales sin médicas, nunca más hospitales sin respiradores y nunca más centrar centros de atención primaria. En segundo lugar, ampliar la cartera de servicios, y eso estamos hablando, por supuesto, de los psicólogos, ahí los jóvenes nos han abierto el camino, y hablar de dentista, oculista, dentro de la sanidad pública y de fisio también. Y por último, aquellos que nos salvaron la vida, al menos unas palabras. Al menos a los que nos salvaron la vida. Basta de aplausos y que les suban el sueldo. Vale, yo trato de ser lo más flexible, pero también tengo que aportar un poco de rigidez. Es que fíjate, la política territorial en el fondo es la política de la convivencia de nuestra diversidad. España es un país diverso que tiene sus singularidades y el objetivo de cualquier buen político debiera de ser que esas singularidades y esa diversidad conviva y no se enfrente y no se estén peleando todo el día. Este gobierno heredó una situación en Cataluña que con la ausencia de la política, con la ausencia de diálogo institucional, con un referéndum ilegal, con una declaración unilateral de independencia, llevó a Cataluña a un conflicto social sin precedentes. Y este gobierno, con política, con diálogo, adoptando decisiones valientes, arriesgadas, sí, ha conseguido que lo que se viva hoy en Cataluña, esa recuperación de la tranquilidad, de la convivencia, no se parezca en nada a lo que se vivía en el año 2017. Y esto la sociedad catalana y la española lo entiende y lo valora. De hecho, lo valora tanto
que en Cataluña hoy la principal fuerza es la que más ha hecho por esa convivencia, que es el Partido Socialista de Cataluña con Salvador Illa a la cabeza. Y enfrente lo que tenemos es esta alianza de la extrema derecha que lo que busca es volver a esa situación de conflicto permanente, de conflicto social permanente. Vuelve a querer fracturar a la sociedad catalana, vuelve a querer enfrentar a unos territorios contra otros. Esto es de malos políticos, esto es de no entender nada de cómo es este país. Y más allá de esto, es que incluso sus socios plantean en su programa cargarse las comunidades autónomas, supongo que para volver a esa una grande y libre, ¿verdad?, que tanto añoran. Pero nosotros estamos radicalmente en contra de la independencia y de la una grande y libre. Por alusiones. Señor López, le puedo asegurar que la sociedad catalana siempre vive muy tranquila. O sea, eso de que votar genere intranquilidad, lo que genera, lo que es un conflicto es un desahucio, no un referéndum. Y no es cierto que la situación sea mejor. La situación es diferente. Es diferente. ¿Por qué? Pues porque hemos conseguido cosas que ustedes no querían, como por ejemplo, sí, lo digo, que 9 personas salgan de la cárcel por votar. Sí, se les obligó a hacer. Porque ustedes, si no, hubieran gobernado... hubieran gobernado con un tal Albert Rivera. Pero también quiero decir algo, porque estamos en el bloque territorial. La ciudadanía quizá no lo sabe, pero en el País Valencià, Vox y PP gobiernan y están prohibiendo publicaciones en catalán. Yo les quiero regalar aquí a la señora Gamarra y al señor Espinosa 2 revistas que están prohibiendo. Amable. O sea, es una revista infantil, lo van a entender perfectamente, porque es infantil. Está en catalán. Va mucho la revista infantil a usted. Me alegra que la entiendas. Está en catalán. Esto lo están prohibiendo en el País Valencià. A la chiqueta y al chiquet. No se habla catalán sino valenciano. Yo lo que les puedo asegurar es que es un mal negocio hacer eso. Porque no van a hacer desaparecer a las miles de personas, a las millones de personas que hablan el catalán. Y ustedes no van a imponer el catalán a los valencianos que hablan valenciano. Dicho esto, y que quieren hablar español también. El castellano hablan 700 millones de personas en todo el planeta. Es imposible de prohibir. Valenciano, no sé si conoce usted el valenciano, que es distinto al catalán. Dicho esto, nosotros lo que proponemos es algo tan peligroso y tan radical como votar. Votar. Que se vote. Si alguien tiene una propuesta mejor, que la diga. Otegi, que ha dicho que hay que avanzar en un Estado plurinacional. Por lo tanto, yo espero que también hoy aquí Bildu nos aclare cuáles son sus próximas exigencias para el próximo hipotético gobierno que pudiera tener al frente Pedro Sánchez. Es importante que los españoles lo sepan. Pues no sé si por alusiones, sé que el señor Esteban quiere entrar, también Óscar Matute querría también entrar. Le vemos ahí leyendo Cabalfort con interés al señor Espinosa Los Monteros y a Ina Vidal. Señor Matute. Sí. Decía la representante del Partido Popular una frase que era: nunca unos pocos decidirán por todos. ¿Cómo le explica a la sociedad vasca, donde del orden del 70% de los representantes públicos del Parlamento vasco defendemos el derecho a decidir desde diferentes formaciones políticas, que ustedes, que apenas pesan en la sociedad vasca, van a imponernos sus marcos de manera indubitada y durante todo el tiempo que deseen? ¿Cómo se lo podrían explicar de una manera democrática? ¿Cómo podrían hacer pedagogía democrática diciéndonos que seguiremos siendo menores de edad los vascos y las vascas porque a ustedes... a nosotros lecciones de pedagogía democrática no nos van a dar. Sí, mire, voy a que sí, señora Cuca, tranquila. Si yo ahora voy a gastar en torno a 1 minuto y medio porque usted hacía una apelación a la necesidad de la claridad y de la verdad. Y yo voy a contar algo que creo que contribuye a la verdad. Porque ustedes están muy preocupados porque el bloque progresista pueda pactar con Euskal Herria Bildu, porque consideran que pactar con Euskal Herria Bildu es poco menos que el anatema del mal, y que cualquier pacto con Euskal Herria Bildu, ya sea en cuestiones sociales o de otro tipo, ya viene marcado por poco menos que la marca del diablo, ¿no? Es así. Vale. Y entonces dicen que en fechas como estas, pasado lo que ha pasado en el país, todavía sigue siendo malo pactar con Euskal Herria Bildu. Yo quiero recordar alguna cosa. Yo quiero recordar que en 1998, en diciembre de 1998, una delegación del presidente del gobierno de Aznar, que la componían 3 personas, Martín Fluxá, Zarzalejos y Arriola, se reunieron con Arnaldo Otegi, Íñigo Iruín y con Rafa Díez en Juarros, un pueblo de Burgos. Quiero recordar que 6 meses después, esa misma delegación que representaba al presidente Aznar se reunió con ETA. Entonces era normal hablar con ellos y ahora ustedes utilizan esto como ariete confrontativo para tapar su voluntad recentralizadora. Explíquenselo a la gente, porque la gente no es tonta y esto no lo van a entender como un ejercicio de democracia, sino como un ejercicio de hipocresía a nivel top.
Yo creo que desde la política hay que afrontar la realidad, es lo que hay. Yo ya dije en la tribuna del Congreso, aquí el Estado se enfrenta a dos patatas calientes, la patata catalana y la euskal patata. Hay sentimientos nacionales y eso está ahí. Y bueno, si el señor Espinosa Los Monteros estuvo hace poco en Euskadi, igual coincidió con las etapas del Tour y pudo ver que efectivamente hay un sentimiento nacional. Y esto hay que resolverlo políticamente, no con el Código Penal. No con el Código Penal, porque es un problema político. ¿Y el PP cuál es la receta? Todos a la cárcel. Modificación de nuevo del Código Penal y no buscar acuerdos políticos. Y el PSOE, pues la verdad nos ha decepcionado porque había firmado con nosotros en el pacto de investidura, bueno, explorar vías para hacer un encaje a esos sentimientos nacionales. Y no se ha movido ni un pelo. ¿Cuál es nuestra propuesta? Porque nosotros estamos dispuestos al diálogo y a buscar caminos de encuentro, porque todas las sociedades son plurales. Estoy hablando de la del Estado español, bueno, pues también la sociedad vasca, la catalana. ¿Cuál es nuestra propuesta? Yo creo que la propuesta clara es en lo que coincidimos, o lo que deberíamos coincidir, el reconocimiento nacional, bilateralidad y un árbitro neutral, porque el Tribunal Constitucional no lo es, ¿no? Y apuntar también que la política doméstica es ya política europea. Para España, la política doméstica está ya en Europa, para las comunidades autónomas también. Y Europa también puede ser una oportunidad que dé cauces a la expresión de ese sentimiento nacional y arreglar el problema entre todos. Yo creo que los territorios que amen a su lengua, a su cultura y también a su autogobierno nos jugamos muchísimo en estas elecciones el día 23. Y es que lo vivido pues, en Castilla y León, en Baleares, en Valencia o también en Extremadura pues, es probablemente el aperitivo que nos espera al resto si gobiernan este ticket del Partido Popular y de Vox. Censurar libros, prohibir publicaciones, negar la violencia de género, que es un minuto estando callados, no es muy complicado. Lo cierto es que nos estamos jugando retroceder al blanco y negro, con más centralismo, borrando la diversidad y además que vuelva en este caso pues el conflicto y la confrontación, que es lo que a ustedes les gusta realmente, o ver avanzando pues a una sociedad y a una España más plurinacional y dando pie a las demandas de los territorios. Y por eso 3 propuestas: ley de lenguas, hace mucho tiempo que la estamos esperando, servicios y trabajo también para esa España olvidada y además nuevo acuerdo de financiación que desde 2014 está absolutamente caducado. No existían. El señor Rufián me trae una revista catalana que quiere que introduzcamos en Valencia. Y pone aquí un anuncio de la Diputación de Barcelona, Generalitat de Cataluña, con un juego de palabras bastante feo. Por cierto, si es para niños, fuck off, yo no entiendo que fuck es fuego. Está en inglés. Pero probablemente, ya no entiendo, ya entiendo inglés, señor Rufián. Vale. Pero que es el problema del agua, porque el campo se muere de sed. Y mientras tiramos al mar un exceso de agua de forma ilógica, ustedes están hablando de otras cosas. No, mire, son ustedes los negacionistas, señor Espinosa. Fue José Luis Rodríguez Zapatero el que pactó con RC la derogación del Plan Hidrológico Nacional y hoy cada año se vierte aproximadamente 5.700 hectómetros cúbicos de agua al Ebro, que es el triple de lo necesario para preservar el caudal ecológico. De hecho, en 2018 el Ebro tiró al mar en solo 20 días el equivalente del consumo de España de todo un año. A la vez estamos tirando al Atlántico, mediante Portugal, el doble de agua de la que estamos obligados a dejar pasar por el Tratado de Bufeira. El agua es de todos, crea empleo, crea prosperidad, fija población, puede convertirse en el factor más decisivo de productividad de nuestro país. Y los agricultores y los ganaderos la necesitan, pero ustedes están acabando con el medio rural. Y para resolver esto, que representa uno de los problemas principales de verdad de los españoles en materia de política territorial, solo queda Vox. Señor Espinosa, ni economista ni politólogo. O sea, las 17 autonomías no las creamos nosotros. Las crearon los denominados padres de la Constitución, un tal Fraga. Y yo no creo que usted esté en contra de aquello, ¿no? Yo estoy en contra del sistema autonómico. Una novedad, señor Rufián. Ustedes no son un partido constitucionalista. Estamos a favor de crear las condiciones para hacerlo a través de la Constitución. Que la gente al revés de ustedes, que son cálmese, golpistas, quieren romper la Constitución. Comprende la diferencia entre dentro ni economista y fuera ni de la politólogo. Constitución. No pasa nada. Señora Vidal. No lo he entendido. Bueno. Pregunta directa. ¿Están ustedes de acuerdo con que, por ejemplo, el estatus político de Cataluña se vote mediante un referéndum de autodeterminación, que es la única propuesta que sabemos? Puede haber contrapropuestas, pero como me da la sensación que es una propuesta de Rödinger para ustedes, que aparece y desaparece. Y señor López, ¿van ustedes, si pueden o si deben, por según quién, dar la presidencia del gobierno al señor Feijóo con todo lo que conlleva también en el marco territorial?
Señor Rufián, el último bloque es el de pactos. Pero a lo mejor lo podemos enfocar ahí. Me adelanto. Pero ya por alusiones, sé que el señor Esteban quiere intervenir, pero Aina Vidal y Pachi López por alusiones. Bueno, es gracioso en este caso porque precisamente las estrategias pasadas son las que nos llevaron en parte pues, a no avanzar por parte de Cataluña. Ha sido el diálogo, eso los hemos sacado nosotras. La equiparación es mal negocio. Eso los hemos sacado nosotras. En cualquier caso, sí, señor Rufián, sí. Es el diálogo lo que funciona. Y nosotros lo que estamos proponiendo, no solo en Cataluña, sino también en el resto de España, es que los catalanes y las catalanas podamos votar nuestro futuro político. Eso es lo que llevamos. Pero yo les quiero hacer una pregunta, en este caso, a los espectadores. ¿Alguien se cree que con los problemas territoriales se puedan solucionar con un vicepresidente como el señor Abascal? Nadie en absoluto. ¿Alguien se cree que respeten el autogobierno de Andalucía? Nadie en absoluto. ¿O que Euskadi o Cataluña sigamos avanzando? Nadie en absoluto. ¿Alguien se cree que, por ejemplo, en Canarias pueden avanzar hacia un nuevo modelo productivo con ustedes? Nadie en absoluto. Por lo tanto, insisto, diálogo, pacto y acuerdo. Eso que ustedes dieron por pantalla pasada. Siempre diálogo, siempre acuerdo y siempre avance. Ese diálogo y negociación. Bueno, la señora Gamarra hablaba de los precios dispuestos a pagar para llegar al poder. Miren, los socialistas hay precios que no vamos a pagar nunca. Incluso hemos arriesgado la vida por defender la unión y no la división, por defender la suma, la convivencia y no el enfrentamiento, por defender también la Constitución como el marco que garantiza las libertades de todos y de todas, pero también por defender nuestra pluralidad, nuestra diversidad, las singularidades de este país, porque nos gusta España tal y como es, no como ustedes la quieren uniformar. Desgraciadamente, lo que sí que estamos viendo es que ustedes están pagando un precio muy alto por llegar al poder, porque están pagando con nuestros derechos, que no son suyos. Por llegar al poder, ustedes están pagando con el derecho a proteger y a defender a las mujeres víctimas de la violencia machista. Ustedes están pagando con el precio de cargarse políticas de igualdad. Ustedes están pagando con el precio de cargarse paraísos naturales porque la emergencia climática no existe. Ustedes están pagando con el precio de que la censura y la Inquisición vuelva a la cultura libre de este país. Ustedes están pagando el precio con los derechos de todos. Esto es verdad. Y luego han llegado a arrastrar a una de sus candidatas para poder pactar con Vox gratuitamente. ¿Qué quiere hablar? La palabra funcionando, señor, en absoluto. Bueno, señora Vidal, ley de lenguas, no, gracias. No, otra vez a regular desde el Estado, no, déjenos la regulación. No, ni pactadas ni nada, nos corresponde a nosotros regularlo. El Estado también le corresponde ser corresponsable con las lenguas. Y le voy a decir más, Tribunal Constitucional, hemos visto ahora una sentencia tremenda. Se nos niega a poder desarrollar que un ayuntamiento, su administración, sus reuniones en euskera. La ley dice que si alguien basta con una persona pide en castellano, se haga también en castellano. Bueno, pues nos dice el Tribunal Constitucional que eso no se puede hacer. ¿Y qué ocurre con antes de que me diga nada la señora Gamarra, qué ocurre con la ley gallega? La ley gallega dice que no, que aunque lo diga uno, si lo ha decidido el ayuntamiento ya vale. Pero la nuestra es inconstitucional y la gallega parece ser que no. La diversidad lingüística no se la creen, no se la creen. A ver, el PERTE de la lengua, por ejemplo. El PERTE de la lengua es el PERTE del español, 1.350 millones de Europa. ¿Para el euskera saben cuántos? De 1.350, 2 millones de euros. ¿Eso es serio? En una lengua minorizada que tiene que afrontar toda la digitalización y un gran cambio en tiempos, en un momento, en todos los medios, ¿no? A mí me parece que eso no es justo y no respetan nuestros derechos como europeos. No, creo que tenemos que hablar de estas cosas. Y tenemos que hablar también, por ejemplo, del alumnado transfronterizo, porque los vascos también están al otro lado, en la frontera entre Francia y España, y quieren venir a estudiar aquí. Y la homologación de sus estudios no se produce o es muy lenta, y esas cosas también es hablar de territorialidad y hablar de derechos. Señor Matute. Sí, y hablaba Aitor, o citaba Aitor una medida que ha decidido llevar a efecto el Tribunal Constitucional y que ataca a la capacidad de trabajar en euskera de muchos municipios de Euskadi, y por desgracia lo ha hecho un Tribunal Constitucional que se dice progresista. Y es que lo que nosotros vemos es que en el debate territorial se han retrocedido décadas, porque si uno ve la propia Constitución española, yo no pido que se haga ningún ejercicio al margen de la misma, si uno ve el artículo 2 de la Constitución española, se reconocen las nacionalidades y se reconoce Euskal Herria
Hoy no está un turista político navarro que diría que eso es una entelequia, pero se reconoce Euskal Herria en la Ley Orgánica 3/1979 del 18 de diciembre, que por cierto la firmó el emérito. Algún rango de legalidad tendría entonces. Se reconoce también la capacidad en la disposición transitoria cuarta de la Constitución española, el derecho de Vizcaya, Araba, Guipúzcoa y Nafarroa a componer una entidad común si así lo deciden ambas partes o ambas comunidades. Todo ese suelo podría ser un suelo que podríamos caminar para intentar buscar un acuerdo, o si no, seguiremos durante décadas enconados en un conflicto que se va a mantener ahí, porque a algunos parece que solo son constitucionalistas de fin de semana o a tiempo parcial, y lo son solo para el derecho o para defender la monarquía y la unidad de España y no para todo lo demás. Ya no hablo del derecho a la vivienda, del derecho al trabajo, de no sé cuántos derechos sociales. Hablo de la capacidad de los pueblos para disponer libremente de lo que son y de lo que quieren ser. Me ha gustado el alegato del señor López a favor de la ley de consentimiento, de la mujer, me ha gustado, pero luego me he acordado de que cambió la ley de consentimiento con el Partido Popular y me ha dejado de gustar. Yo soy fan también de los homenajes que hace la izquierda española a Robespierre de vez en cuando, pero creo que conviene aclarar. Hay 2 millones de personas, al final es el elefante en el plató, hay 2 millones de personas que guste más o guste menos, son independentistas en Cataluña. Y puede gustar muy poco. ¿Cuál es su solución? ¿Cuál es su propuesta? La nuestra es que se vote, que se decida en una urna. ¿Cuál es la suya, señor López? ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Por favor, se lo pregunto sinceramente, ¿cuál es? Señor López, ¿quiere contestar? No, cuando acabes, que me queda poco tiempo, yo luego quiero contestar todo. Por lo que sea. Pero no dejaré de contestarte, no te preocupes. Vale. ¿Sería replicar? Dejemos esta parte. Nosotras queremos hablar en este caso de movilidad y también en este caso de infraestructuras, porque es muy importante en términos de cohesión territorial. Estamos hablando, y al fin y al cabo, de vertebrar el territorio a partir del medio que creemos que es más afortunado para poder realmente llegar a hacerlo, que es el tren. Y por eso 4 propuestas muy claras. En primer lugar, los trenes de alta velocidad tienen que llegar a esas comunidades que a día de hoy aún no han llegado. Yo creo que el caso más flagrante es Extremadura. En segundo lugar, superar este modelo radial en que, por ejemplo, si vas de Sevilla a Barcelona, pues tienes que pasar por Madrid. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Tercero, recuperar esa red de trenes nocturnos que existe en toda Europa y en España, desgraciadamente, no. Y cuarta, máxima prioridad absoluta, en este caso, para cercanías, que es precisamente el tipo de tren que utiliza más gente trabajadora en este país. No, la verdad, según el señor Espinosa Los Monteros, en estos momentos no debería haber mucha gente que hablara castellano en esas comunidades autónomas. Desde luego en Euskadi no hay nadie que no hable en castellano y fíjese, no hay monolingües en euskera. Y yo sí quisiera decir, es falso lo que ha dicho usted. Efectivamente, es falso, hay modelos y son elegidos por los padres. Es absolutamente falso, rotundamente falso. Una corrección, que se me va el tiempo. Es importantísimo, el Atlántico está olvidado y esto no solo lo reclama Euskadi, lo reclama toda la cornisa cantábrica. Se están perdiendo muchos fondos europeos, las conexiones de TAP, etcétera, son muy importantes. Hay que crear una macrorregión atlántica. Mira, un país somos los ciudadanos y las ciudadanas que pensamos distinto, que tenemos sentimientos de pertenencia diversos y que pactamos caminar juntos, que pactamos juntos conquistar un futuro y progresar juntos. Por eso los socialistas vamos a seguir usando la política y el diálogo para buscar soluciones compartidas. No para decir, no, yo como quiero la independencia, venga un referéndum para esto. No, nosotros buscaremos con política y diálogo un acuerdo para entendernos y para seguir caminando juntos. ¿Cuál, señor López? ¿Cuál? El tuyo no. Vale, ¿cuál? Seguramente el mío tampoco. Perfecto, ¿cuál? ¿Cuál? Política y diálogo. Más allá de eso, política y diálogo para llegar a soluciones compartidas que nos permitan seguir caminando vacías, ¿no? juntos. ¿Qué? Porque ¿Propuestas? nuestro objetivo, el objetivo de los socialistas, no es que nos vayamos convirtiendo en islas, perfecto, sino ¿qué? construir un continente entre todos. Vale, de acuerdo. Desde el respeto ¿Qué? a nuestra diversidad y a nuestra pluralidad. Perfecto, ¿pero qué? Pero sumando, no dividiendo. Concluye esos 16 segundos, señor Rufián, si quiere. Es que realmente me pongo en el lugar de la gente que nos esté viendo y me suena a palabras vacías, lugares comunes. ¿Nosotros qué decimos? Votar, que se vote. Tan peligroso como eso. ¿Qué propone el PSOE para con Cataluña? Porque nosotros no vamos a desaparecer y ustedes evidentemente tampoco, y no lo pretendemos. ¿Qué hacemos?
Mire, señor Rufián, lo que ustedes quieren, que es la independencia, no la van a tener. Ya está. Cuanto antes lo sepa, mejor. Le digo más, en Cataluña hay más gente que está preocupada hoy por la República Islámica que por la República Independiente de Cataluña. Así que eso no se preocupe. Vamos a votar que vamos a perder. Respecto al agua, usted está ya sin tiempo. Sí, hemos visto que la libertad para el Partido Popular pues, es censura, miseria y desigualdad, pero yo quería hablar sobre una propuesta clara que ha dejado en este caso el compañero de Vox. Sí, yo quiero hablar en este caso con Vox. Ustedes han dicho por activa y por pasiva que quieren suprimir todas las comunidades autónomas. Lo que no han explicado quizás a los ciudadanos es que son las comunidades autónomas quienes gestionan, por ejemplo, cuestiones tan importantes como la sanidad, la cultura o la educación. Ustedes, digan al menos, sean valientes y digan la verdad. Ustedes van contra las comunidades autónomas porque van contra la cultura, porque van contra la sanidad y porque van contra la educación pública. Esa es la agenda oculta de Vox. Y el Partido Popular, en este caso, tendrá en sus manos hacer vicepresidente al señor Abascal, lo cual ya han hecho en todas las comunidades donde han podido. Así que ya sabemos que su receta es pobreza, desigualdad, censura, ir contra las lenguas y contra los ciudadanos. Pero si ustedes quieren expulsar a los periodistas de la profesión... no digan tonterías. Vayamos... La censura es vuestra. La censura es vuestra. Su programa electoral. La censura es vuestra, hasta librillos para niños. Su programa electoral. Concluimos, que ahora queda el minuto de salida para el señor Óscar Matute antes de ir con el bloque de pactos electorales. Sí, se nos ha dicho que los 47 millones de españoles, en los que supongo nos incluye a todos los vascos y vascas, navarros y navarras, somos libres e iguales. Bueno, si fuéramos libres nos darían la oportunidad de poder quedarnos o de poder irnos, que es lo que le hace a uno ser libre, poder ser dueño de sus decisiones. Y yo no creo que seamos iguales, creo que se nos pretende uniformizados. Porque si hay voluntad política podemos caminar hacia escenarios que, aparte de blindar el autogobierno, puedan responder también a las posibilidades. Y en Gran Bretaña lo han enseñado, y Escocia ha podido votar, y nosotros estamos dispuestos a perder, si es necesario, para homologar un mecanismo democrático que permita que nuestro pueblo pueda, en función de sus propias decisiones y en clave mayoritaria, ir hacia donde quiera ir. Y estoy hablando del pueblo vasco. Y por puro internacionalismo, y con los compañeros de Cataluña, pues ya que tanto se ha hablado de indultos, a mí me gustaría recordar que quien más indultos ha hecho en la historia de la democracia fue Mariano Rajoy, que hizo 468 indultos, y no quiero citar la gente porque estaba imputada, porque estaremos todavía casi en horario infantil y esto es bastante fuerte. Por robar todo. Bueno, peor. Aquí lo dejamos en el primer bloque, quedan ahí un segundo, dos, tres, pero yo creo que estamos de acuerdo que hemos consumido todos los tiempos. Vamos al último, quizá comentaba antes, la fragmentación del escenario político español y la importancia, por lo tanto, de los pactos de Estado y, sobre todo, de los pactos electorales. Partidos, porque esto sería lo que se está gestando. Este sería una nueva coalición Frankenstein, donde Sánchez sería más débil, pero el Frankenstein sería todavía más fuerte. Por eso, nosotros lo que le pedimos a los españoles es su confianza para que la gobernabilidad no dependa ni de independentistas ni de radicales. Y les pedimos además la confianza para que podamos buscar y trabajar para defender el interés general. Yo prefiero a Frankenstein que a Drácula, porque su coalición sería Drácula, chupasangre sobre todo a la clase trabajadora. Yo creo, a mí me preocupa, más allá de la broma, a mí me preocupa, de verdad, creo que el señor Feijóo el otro día en el cara a cara fue bastante claro, dijo la verdad quizá por primera vez en su vida, y dijo aquello de, yo haría presidenta a Sánchez si gana, usted me va a hacer presidente a mí, así que le vuelvo a preguntar al señor López, que no me ha respondido ninguna pregunta en toda la noche. Ustedes... No te he dado la respuesta que tú quieres. Acabo. Que es no me ha dado ni una, ni las que no quiero. No, las que no quieres sí. Entonces, ustedes, por activa o por pasiva, si pueden o si deben o si les obligan, ¿es posible que el voto de gente que les vote intentando, pensando, frenar a la derecha, vaya para hacer Feijóo presidente, sí o no? No. Pues ahora te has quedado ahí colgado de la brocha. Yo lo que le sugiero a la gente es que no se fíe claro. y que vote al independentismo, porque es lo que hace, lo que obliga al PSOE a mirar a su izquierda, porque si no siempre mira a su derecha. Sí, no. Vamos a ver, estamos hablando de pactos y la gente sabe dos cosas. Una, que no va a haber mayorías absolutas y por lo tanto los gobiernos van a ser compartidos. Y sabe que los socialistas queremos ganar estas elecciones para que siga habiendo un gobierno progresista con el sumar de Yolanda Díaz, para que este país siga avanzando, para seguir ayudando a la gente a enfrentarse a las consecuencias de la crisis, para seguir conquistando derechos y para enfrentarnos a los grandes retos, al reto de la igualdad, del cambio climático, de la revolución digital, de la inteligencia artificial, para que haga políticas que tienen que ver con la salud mental, que tienen que ver con la reindustrialización, que consiga empleos de calidad, que tiene que ver
con hacer gratis la universidad o la formación profesional superior para aquellos que vayan avanzando. Y la alternativa a este gobierno es una alianza de ultraderecha que pretende justo lo contrario. Pretende que la economía vuelva a exponerse al servicio de los de siempre, pretende que la gente se las apañe con lo que tengan, porque sus propuestas siguen siendo volver a las pensiones del 0,25, volver a los salarios de miseria, y esto de enfrentarse a los retos que tenemos por delante, pues no, porque como se niegan, no hay cambio climático, no hay violencia machista, no, pues para eso, para este viaje no hace falta alforjas. ¿Quién quiere intervenir? Señor Espinosa, Aina Vidal, Héctor Esteban. Yo misma. No. Yo creo que los espectadores tienen que saber que ninguno de aquí de los presentes podrá o podremos gobernar solos. Eso quiere decir que va de dos coaliciones posibles. O bien el Partido Popular con Vox, y es así, o bien Yolanda Díaz con el Partido Socialista. Irá de pocos votos, y eso también lo tiene que saber la gente. Y en algunas provincias, pues realmente es sumar a aquellos que podemos hacer el voto decisivo para arrancar escaños a la extrema derecha. Y eso es muy importante. Podemos revalidar un gobierno o podemos ir pues, a las oscuras aguas del Partido Popular y de Vox. Y lo cierto es que además hay mucha gente preocupada, y yo soy muy consciente de ello, yo también lo estoy. Pero si algún voto es el de la esperanza, este es el de Sumar. Y seguro que nos vamos a entender y vamos a poder revalidar. Si todo el mundo va a votar, estas elecciones las ganamos. Señor Espinosa, señor Monteros, ¿quiere intervenir? Bueno, yo no quiero empezar este bloque sin recordar que ahora se cumplen 26 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y muchos nos acordamos bien de dónde estábamos aquel día, y cómo nos sentimos cuando supimos que había sido asesinado, y cómo la sociedad entera se unió y dijo basta ya. Lo digo porque en aquellos días nadie se hubiera podido imaginar que hoy, 26 años más tarde, solo 26 años más tarde, estaríamos debatiendo con el brazo político de ETA en las instituciones, o en un plató como este, sin que hayan pedido perdón, sin haber reparado a las víctimas y sin colaborar en el esclarecimiento de más de 300 asesinatos que aún quedan sin resolver. Yo no sé siquiera si este señor de aquí estuvo involucrado o no en alguno de aquellos asesinatos, no lo sé. Lo que sí sé es que el esclarecimiento de cualquiera de ellos está a un golpe de teléfono de su teléfono móvil. Y también sé que su líder es un terrorista porque cometió el delito de pertenencia a la organización terrorista ETA y el delito de secuestro, el de Luis Abaitua concretamente. Y este señor está no solo aquí, sino en la dirección del Estado porque lo ha querido el gobierno de este señor y de esta señora. Igual que pactó con estos señores de RC la impunidad de los golpistas, los que pusieron en jaque nuestro sistema constitucional, y además desarmar el Estado ante futuros posibles golpes que ya han dicho que los volverán a hacer. Igual que ha pactado con ese señor del PNV cederles la gestión de las prisiones y acercar a todos los terroristas dispersos por España para luego soltarles poco a poco con el tercer grado. Estos pactos con terroristas, con separatistas, con golpistas y, por supuesto, con comunistas, el único caso de Europa, que no se nos olvide, son los que han traído la ruina a España. El fascismo es lo que trajo la ruina a Europa entera. Y probablemente un disgusto mayor al Partido Socialista. Creo que me da a mí la impresión que por alusiones, a lo mejor el señor Óscar Matute quiere intervenir. Tal vez, ¿no? Sí, dice el portavoz de la extrema derecha que todos sabemos dónde nos encontrábamos esos días. Y es verdad. Yo me encontraba en una vigilia en Ermua, la noche previa a que asesinaran a Miguel Ángel Blanco. Y me encontraba pidiendo la libertad de Miguel Ángel Blanco en Ermua. Yo no sé dónde estabas tú o dónde estaba usted. Yo sí sé dónde estaba yo. Sí sé lo que es Euskal Herria. Y sí sé cuál es el componente emocional que ha vivido Ermua. Y lo conozco muy bien. Y usted debería recordar o debería saber siquiera, ahora que ha viajado por el País Vasco, esa bonita región que dice usted, que en Ermua la segunda fuerza política es Euskal Herria Bildu y la primera fuerza política el Partido Socialista. Y ustedes ni están ni se les espera. Bueno, sus discursos de odio van en contra de la voluntad que este pueblo, que el pueblo vasco ha manifestado para avanzar, para mirar hacia adelante, para dar garantías de no repetición. Y se lo está diciendo un representante de una formación política que ha hecho bandera siempre de la no violencia y que ha hecho siempre una apuesta para que la política de la izquierda soberanista vasca se moviera por parámetros de diálogo, de no violencia y, desde luego, por vías políticas, pacíficas y democráticas. Ojalá la extrema derecha del Estado español algún día aprendiera esa lección, porque cadáveres ocasionados por la extrema derecha sin resolución también los hay. Y hubo un diputado de la izquierda independentista, Jos Muguruza, que fue asesinado cuando ya había cogido el acta de diputado por militantes de la extrema derecha. Y yo tengo Ustedes 3 nunca diputados han en el dicho Congreso nada. que son víctimas de ETA. ETA, organización de la que usted representa la parte política. Usted no tiene ninguna prueba, ninguna certeza para decir eso. Y si la tendría, tendría que ir a los tribunales. Pero le sale más barato y más rentable vertir calumnias sobre cualquier persona. Seguramente es de su atalaya de su líder superioridad. Condenado por pertenencia a banda armada y por secuestro.
Y todos ustedes son parte del mismo entramado político, que son el brazo político de ETA. No sé por qué se ofende, si todos sus votantes lo saben y todos sus votantes les votan por eso. No. Es vergonzoso que tengan que tirar del terrorismo cuando ETA hace muchos años que ya no existe. Es vergonzoso. Pues vamos a escuchar para las víctimas. Vamos a escucharlo al señor Aitor Esteban, que aún no ha intervenido en ese tramo. Bueno, creo que había preguntado sobre pactos, ¿no? Pero creo que a la gente lo que hay que explicarle primero es que esto no son unas elecciones presidenciales, y parece que se presentan así, ¿no? Hay dos y no, porque es que el voto no se agota en se ha elegido un presidente y se ha elegido... No, son para que a quienes elijan estén 4 años en las Cortes Generales y que los temas que te interesen estén presentes allí durante 4 años. No es que se agoten elegir unos y otros, no. Aquí hay muchas opciones y tienes que saber que tiene que haber una representación que a ti te interese. Y nosotros no somos la muleta de nadie y tenemos nuestro propio programa y nuestro propio compromiso, que es Euskadi y únicamente Euskadi. Ahora bien, en el momento que se presenten candidatos, pues yo tengo que decir que Feijóo ha pasado una raya inasumible, normalizando a Vox, normalizando la ultraderecha, y metiéndola en los gobiernos autonómicos. Nos parece, más allá de un error, creo que es una torpeza política y con nosotros, en ese sentido, nosotros con Vox, nada de nada. Luego, las soluciones que está apuntando es más código penal, ¿no? Sedición, etcétera, etcétera. Dice que va a tirar para atrás la ley de memoria, la ley de eutanasia y otras que hemos apoyado nosotros. Bueno, pues... ¿Y Sánchez? Pues Sánchez nos presenta un programa en donde aparece una ley de cohesión territorial que uno lee las explicaciones y huele mucho a lo APA de los años 80. Y, desde luego, claro que hablaremos, pero tendremos que hablar del funcionamiento, de cómo han sido las cosas durante toda esta legislatura, de qué es lo que quiere hacer, de qué es lo que piensa para Euskadi, le plantearemos las prioridades de Euskadi y exigiremos garantías, porque esto, lo que no se nos puede pedir a ninguno, es un cheque en blanco, un contrato de adhesión con alguien que quiera ser presidente del gobierno. No, no, nos debemos a nuestros ciudadanos y a nuestros votantes. Bueno, como es el último bloque, luego tendrán 1 minuto cada uno para exponer, pero sin contrarreplicarse. Le digo que no agoten de golpe todo lo que les queda, porque me da a mí la impresión de que van a querer debatir entre ustedes y el que quería hacerlo ahora era el señor Rufián. Señor Espinosa, de verdad, se lo digo como demócrata. Creo que ese lenguaje guerra civilista que a ustedes les va bien, creo que es terriblemente peligroso. ETA, y no es opinable, es pura información, no existe. Lo que existe es el fascismo que ustedes representan y venden. De hecho, en ese circo que montaron en la moción de censura del señor Tamames, yo mismo relaté los delitos, porque ustedes tienen, sí que es cierto que el único grupo parlamentario que tiene delincuentes condenados son ustedes. Algunos de ellos por tirar cócteles Molotov contra, por ejemplo, Suárez, en su momento, que ya hay que ser facha para hacer eso en los 70 y 80. Pactos de Estado y postelectorales. Yo creo que hay 3 escenarios posibles. Lo que supuestamente es más probable, PP-Vox, que es una desgracia para cualquier demócrata. Nosotros ahí, pues evidentemente, confrontaremos. 2, pacto PP-PSOE, PSOE-PP, que el señor López niega, pero mi experiencia personal es que el PSOE, cada vez que puede, escoge lo peor con el peor. Y el ejemplo es la ley de consentimiento, que la pactaron y la reformaron con el Partido Popular, algo vergonzoso. Yo lo que le digo a la gente es que realmente darle fuerza al PSOE para intentar supuestamente frenar lo que tiene a su derecha siempre es una mala cosa. Que se fijen en lo que ha pasado estos últimos 4 años, que ha sido fuerzas políticas muy diferentes, que hemos obligado al PSOE constantemente, semana a semana, a mirar, a pactar con lo que tiene a su izquierda. Señora Gamarra, señor Espinosa, por alusiones, si quiere, quien quiera intervenir. No quieren intervenir. Bueno, pues yo tengo que manifestar una tristeza infinita cuando escucho al representante de Vox y a los representantes del Partido Popular, el otro día el señor Feijóo lo volvió a hacer, sacar a pasear el fantasma de ETA. Porque hace 12 años que los demócratas y la democracia derrotamos a ETA. Y sacar a pasear ese fantasma es negarnos la victoria a los demócratas y a la democracia. El problema es que a algunos la democracia les pilla muy lejos. Y por eso no merecen que les dediquemos ni un segundo de nuestro escaso tiempo. ETA no existe. A ETA la derrotamos.
las ganamos. Y la democracia es mucho mejor que usted. Señora Gamarra o señor Espinosa Monteros, que le han aludido de los flancos. ETA no existe porque hace 12 años, pero Franco, al que ustedes sacan a pasear todas las mañanas, está presente en la vida política. Mire, no, le hemos sacado del Valle de los Caídos. De hecho, le hemos retirado la medalla al mérito del trabajo. De Euskadi, en Vitoria, el Partido Popular ha dado sus votos al Partido Socialista, ¿para qué? Para que no gobierne Bildu. Y muy bien dados. El Partido Popular, ¿qué ha hecho en la Diputación de Guipúzcoa? Ha apoyado que hoy el PNV, junto con el Partido Socialista, estén al frente de la Diputación. Estos son políticas de Estado. Pero le diré más, señor López, es que usted mismo es el vivo retrato de la política de pactos del Partido Popular. Porque usted ha sido Lehendakari y usted no ganó las elecciones. Usted fue Lehendakari con el apoyo del Partido Popular, ¿para qué? Para que los constitucionalistas estuvieran al frente de una comunidad autónoma como el País Vasco. Pues mire, eso es lo que nosotros representamos. Somos un partido de Estado, un partido con altura. Y lo que el Partido Popular quiere, lo que Alberto Núñez Feijóo quiere es ser presidente del Gobierno, sí, pero quiere ser presidente de todos los españoles y no de cualquier manera ni a cualquier precio. Pero mire, señor López, yo quiero hacerle una pregunta. Usted acaba de decir que va a ganar las elecciones, que el Partido Socialista va a ganar las elecciones. Todavía no lo he dicho, pero sí además, lo voy a decir. sí lo ha dicho hace un rato. Pero además es que hoy he visto el CIS y yo estoy convencida de que usted se cree el CIS, ¿o no? ¿O usted tampoco se cree el CIS? Sería bueno que nos lo explicara. ¿Por qué no están dispuestos entonces, con estos datos y con esa firmeza y rotundidad que dicen que van a ganar las elecciones, en firmar ese acuerdo que el presidente Feijóo le planteó a Pedro Sánchez el pasado lunes? Déjese al menos 10 segundos. Creo que superaríamos la política de bloques y bloqueos que ustedes han instalado. ¿Quiere contestar, señor López? Sí, es que no firmamos eso porque hemos leído la letra pequeña. Y el contrato dice, este contrato se aplicará siempre que gane el Partido Popular. En caso de que las elecciones las gane el Partido Socialista, este contrato se considerará nulo. Si fueran Pinocho, la nariz les llegaría hasta Canarias, que es el último sitio donde han pactado para quitar el gobierno a la fuerza que ganó las elecciones, que es el Partido Socialista. No tienen ninguna credibilidad. Va muy retrasada en el tiempo, señora. Sí, ¿sabe lo que es atentar contra la democracia? Señora Gamarra, se lo digo a usted. Pues mira, más de 1000 días con el Consejo General del Poder Judicial bloqueado. Eso es atentar contra la democracia y también contra la pluralidad de este país. Pero no quiero centrar en el punto de pactos. Yo creo que tenemos que ser sinceros con los ciudadanos que nos están siguiendo y explicar exactamente qué es lo que vamos a hacer pues, con vuestro voto. En primer lugar, hay votos aquí que son una auténtica lotería y lo hemos visto, que no sabemos si servirán o bien para el bloque de la derecha o bien para un gobierno de progreso. Hay votos también y partidos que están llamando a la concentración del voto, obviando que eso es tener un grupo grande, pero a la oposición, porque o ganamos juntas o no vamos a poder gobernar. Y tercero, hay un voto que sí podrá decidir, insisto, en provincias muy importantes como puedan ser Girona, Valladolid, Tarragona o Castelló. Y ese es el voto de Sumar. Juntas podemos, Pachi. Sí, yo quiero empezar agradeciendo el ejercicio de recuerdo que ha hecho la portavoz del Partido Popular de lo que ha sucedido en Gasteiz, de lo que ha sucedido en Guipúzcoa, en la Diputación Foral de Guipúzcoa, donde han unido sus fuerzas a otras formaciones políticas para arrebatar el ejercicio de ese gobierno a la primera formación política de Guipúzcoa, que fue Euskal Herria Bildu, y a la formación que ganó en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que fue Euskal Herria Bildu. Votan para eso, yo creo que para es bueno. que usted no las instituciones. Sí, no, déjenme seguir. Que yo creo que es bueno que la ciudadanía sepa estas cosas y que no las olvide, porque también sé que hay una cierta intencionalidad en que no se sepan, como también sé que hay una cierta intencionalidad en hablar mucho de Euskal Herria Bildu para que no se le escuche a Euskal Herria Bildu, o para que no se le escuche sin interferencias o sin estridencias. No vaya a ser que lo mismo nos votaran hasta en Valladolid, porque en definitiva nuestra posición de pactos es tan cristalina como nuestra acción política. Nosotros planteamos que frente a las políticas de derechas, de la derecha dura y de la extrema derecha, lo que toca es profundizar en derechos, porque lo que nosotros planteamos siempre es que hay que hacer políticas para la gente, políticas para los trabajadores y trabajadoras, políticas para los pensionistas, políticas para las mujeres y para los jóvenes, no políticas para las gentes que sientan sus posaderas en los consejos de administración de las empresas del IBEX 35, que eso es lo que ustedes proponen para la sociedad del Estado español en su conjunto. Lo que es importante, Matute, es que la ciudadanía sepa que Otegi miente, y lo ha hecho 2 veces esta semana, cuando dice que hay un pacto entre PNV, PP y Vox. No, y ya está bien de repetir Aitor, la misma cantinela. Aitor, pero fíjate que en el mapa que ha sacado la señora representante del Partido Popular no aparece vuestro logo en todo el gobierno Frankenstein. Y no lo he hecho yo, ese logo, ni Otegi. Ya está bien de mentir. Ya, pero fíjate en el gráfico que ha sacado. Que ya está bien de mentir, Óscar. Pues bueno, pues que ya lo aclare, que ha sido un error. Vamos a ver. Segunda cosa. Que lo que sería grave, y la altura de mira, señora Gamarra, se demostraría andando. O sea,
no introduciendo a Vox ni en el gobierno, ni tampoco como apoyo para el gobierno. Pero ustedes ya han rebasado esa línea. Ya han rebasado esa línea. Sí, sí, lo han hecho en muchos sitios. Ahora bien, yo quisiera decir una cosa, porque es que aquí no se presenta nadie, ¿eh? Es que aquí el que presenta al candidato es el rey. Y el rey se tendrá que mojar. Y tendrá que ver si presenta a PP para que sea con Vox, se tendrá que mojar. Y si no le presenta y presenta otra candidatura, presenta por ejemplo la de Sánchez, pues hablaremos. Pero hablaremos desde nuestro programa y desde los intereses de nuestra ciudadanía y asegurando que haya unas garantías. Y seremos responsables, claro que sí, pero desde luego se tendrá que dar pasos, porque quiero recordar, solo hemos dado en toda la historia 3 votos positivos en investiduras y el último fue uno de ellos. Y el último, el presidente salió por 2 votos y gracias a eso, por ejemplo, Sumar, por todo lo que está diciendo en estas elecciones, Podemos, pero al fin y al cabo la misma gente tuvo sus sitios en ministerios y formó parte de esa coalición. Así que somos responsables si es necesario, pero desde luego con los intereses de Euskadi por delante, y desde luego el funcionamiento y las garantías se tendrán que asegurar, porque no somos la muleta de nadie. Resérvese aunque sea 15 segundos para intervenir. ¿Quiere intervenir el señor Rufián? Le recuerdo que cierra este turno, le queda 1 minuto y 18 segundos, deja al menos 30 para la apelación final. No se lo aseguro, igual lo acabo ahora. Yo, señora Vidal, de verdad, no soy su adversario, pero sí que le tengo que decir, me ha dolido escuchar a la señora Gamarra reivindicar el pacto de la vergüenza en Barcelona con el PSOE para quitarle la alcaldía al soberanismo catalán con su participación. Con la participación de la señora Colau, Gabriel, es que nosotros somos muy claros con nuestro voto. Me da la sensación de que se ha puesto a mirar sus papeles ni un presidente ni un alcalde de derechas. Vosotros no podéis decir lo mismo, Gabriel. Ustedes han pactado con el Partido Popular. Un poco de coherencia. Señora, ustedes han pactado con el Partido Popular. Señora Gamarra, habla de socios. ¿Usted está de acuerdo con que, por ejemplo, su socio, Vox, califique al gobierno de banda criminal? ¿Está de acuerdo? ¿Se siente cómoda con eso? Claro. ¿Se siente cómoda con una lona de una asociación nazi como Desocupa, financiada por nazis, señalando a algunos de nosotros, incluido yo? ¿Se siente cómoda? No, se lo pregunto a usted. Porque ustedes no van a gobernar este país sin ellos. Vamos a gobernar en solitario, no tenga ninguna duda. Y me parece vergonzoso. No tenga ninguna duda. Y me parece vergonzoso. Señor López. No se lo cree ni usted. Señor López, me ha preocupado su ambigüedad. Porque si a Sánchez no se le hace presidente, si a Feijóo, se lo voy a repetir, ¿le va a hacer caso a Felipe González? Pues otra vez. Ya está. Y además, si realmente un no rotundo es ambigüedad, háztelo mirar. Por si acaso. Háztelo mirar. Deja de por si acaso. Bueno, es el PSOE, ¿eh? No. Bueno, pues a Sumar le queda 1,54. Tiene tiempo para explicarse y explayarse. Efectivamente, nosotros llevamos mucho menos tiempo gobernando de lo que lo ha hecho el Partido Nacionalista Vasco o el Partido Socialista. Y hay que reconocer una cuestión. Ha sido gracias a la entrada de Sumar, de Unidas Podemos, en la que cuando hemos podido avanzar en cuestiones tan importantes. Y esto es una realidad. Pero le digo una cosa. Nosotras queremos un gobierno de progreso y lo queremos además con todas las fuerzas democráticas de este país. Entre otras cosas porque hay mucha gente asustada en su casa y es una realidad y les tenemos que dar una alternativa fiable. Es una cuestión de obligación moral. Obligación moral. No podemos perder estas elecciones. Y eso es importante, señor Aitor, es muy importante. Por lo tanto, tenemos la obligación de sumar por toda la gente común que sabe lo que se está jugando en estas elecciones. Y a veces parece que a alguien aquí se les olvida. Nos estamos jugando la libertad, nos estamos jugando nuestras lenguas, nos estamos jugando muchísimas cosas, muchos derechos. Hay mucha gente que nos para por la calle y que nos pregunta qué pasará con sus hijos y qué pasará con nuestro futuro. Somos nosotras en este caso, todos los partidos democráticos, quienes podemos ir a la una y ganar al fascismo que representan este ticket del Partido Popular y de Vox. Eso es lo que nos jugamos en estas elecciones, señor Esteban. Fascismo será usted, ¿eh? Bueno, tengo ahora un problema. Vamos a ver, primero está RC, que tenía que cerrar sin tiempo, y yo se lo advertí, señor Rufián, y me dijo, no le prometo que lo cumpla. Evidentemente lo ha advertido. El Partido Popular también está a 0 segundos. Entonces, por ir repartiendo tiempos, al que más le queda es al Partido Socialista, señor López, cuando quiera. Venga, va. Yo ya sé que todo lo que ha hecho este gobierno es porque se lo ha impuesto Sumar, Podemos, Bildu, el PNV, Esquerra, Teruel, existe todo el mundo. Lo ha dicho Esquerra. Pero nada, nada hubiera salido adelante sin los votos de los 120 diputados y diputadas socialistas. Nada
hubiera sido posible sin que los socialistas y el presidente del gobierno estuviera de acuerdo con lo que ha salido adelante. Y ya consumo el tiempo. Y pongo un ejemplo. Con esto de que elevamos a filoterroristas, a separatistas, a las instancias del Estado. Un ejemplo que lo entenderá todo el mundo. El gobierno quiere subir las pensiones. Quiere llevar a una ley el Pacto de Toledo. El Partido Popular está en contra y votó en contra. Vox está... No, votasteis en contra. Votasteis en contra de la ley que garantiza esa subida. Vox está en contra. Ciudadanos estaba en contra. ¿Qué hacemos? ¿No subimos las pensiones? No. Buscamos acuerdos para que las pensiones se suban en este país, con quienes quisieron que las subieran. La diferencia es que algunos buscan acuerdos, el Partido Popular busca acuerdos con Vox para hacer las políticas de Vox, que es lo que está pasando allí donde están empezando ya a gobernar. Se quitan las banderas LGTBI y detrás de ello los derechos al colectivo LGTBI. Se quitan los puntos violeta y se muestra una ufana de que se quitan esos puntos, que son los que garantizan la protección y la información a las mujeres víctimas. Vamos concluyendo. Y le recuerdo que a los que están a cero no deberían intervenir. Le quito su tiempo. Euskal Herria Bildu hace tiempo que decidió no ser equidistante, porque sabemos que un gobierno de la derecha dura y de la extrema derecha amenaza con llevarse por delante todo lo que hemos construido, amenaza incluso con llevarse por delante lo que podríamos construir, amenaza en esencia lo que es Euskal Herria, y por eso nosotros lo decimos con absoluta claridad y sin ambigüedades, lo decimos con absoluta claridad y sin ambigüedades. Nosotros nunca apoyaremos a la derecha en ningún espacio, ni a la derecha dura ni a la extrema derecha. Les combatiremos, les haremos frente y apostaremos por políticas que dignifiquen la vida de la gente, que traigan derechos para todos y para todas y que signifiquen de una manera muy objetiva y muy clara una mejora en sus calidades de vida, no para contentar a los consejos de administración ni a las élites económicas. Esa es la posición de Euskal Herria Bildu. Yo entiendo que pueda molestar y entiendo que ante esa posición de Euskal Herria Bildu algo debe molestar cuando con el tiempo agotado seguimos ahí. Como digo, esto puede molestar. Pero esta es una posición de principios y es una posición democrática. Y si se quiere y todavía alguien lo termina o le cuesta todavía entenderlo, esta es una posición también por pura convicción internacionalista, por solidaridad internacionalista. No les queremos gobernando nuestro país y no les queremos gobernando ningún país. Pues ahí lo dejamos. Sus 14 últimos segundos, señor Esteban. Sí, señora Vidal, supongo que no duda de nuestra posición contra el fascismo, que ha sido dura desde el primer momento y toda nuestra historia. Bildu nos ha llamado fascistas en esta campaña electoral, a mí concretamente. Pero nosotros nunca seremos equidistantes. Ahora bien, un pacto siempre lo es de contenidos. Claro. Concluya. Claro. Mire, yo quiero ser clara, porque creo que algunos pues, tienen algunas dudas por aquí. El Partido Popular jamás va a gobernar solo en estas elecciones. Ustedes no van a ganar estas elecciones, no van a tener suficiente. Por eso ustedes insisten en arrastrar, en este caso, a sus amigos, en este caso de Vox, hacia el gobierno. Y lo harán, aunque, repito, se dedican ustedes, entre otras cosas, por ejemplo, en Extremadura lo pudimos ver, a arrastrar por los suelos a su propia candidata y ahora presidenta, por lo que parece, con tal de meter a Vox en el gobierno. Eso es lo que van a hacer ustedes. Y creo que eso es preocupante, no solo el hecho de que los arrastren, sino que ustedes además han metido en su ideario todo aquello que representa Vox. Ustedes han puesto toreros de consejeros de cultura, ustedes han eliminado minutos de silencio, ustedes han censurado obras de teatro, han censurado publicaciones en catalán. Tiempo a cero. Tiempo a cero, y ahora es el minuto, creo que le llaman de oro, o de apelación al voto, el que lo mejor consideren. Es el índice o el orden que se sigue en el Parlamento habitualmente, de menor a mayor en muchas intervenciones, ¿vale? Entonces, empezamos por Óscar Matute, su minuto, EH Bildu. Dicen los que han gobernado siempre que no se puede gobernar de otra manera, que nos tenemos que acostumbrar a los precios de la luz, que nos tenemos que acostumbrar a la especulación inmobiliaria, que nos tenemos que acostumbrar al alza de las hipotecas, que nos tenemos que acostumbrar al paro, que nos tenemos que acostumbrar a salarios que cada vez alcanzan para menos cosas. Dicen en definitiva que nos tenemos que acostumbrar a vivir más apretados, a vivir más ajustados, pero nosotros y nosotras, las gentes de la izquierda soberanista vasca, les decimos que no, que se pueden hacer las cosas de otra manera, que la historia se puede escribir de otra manera, que se puede escribir desde los renglones que marcan los pensionistas en su lucha plaza a plaza, que se puede escribir desde los renglones que escriben los trabajadores en la defensa de sus puestos de trabajo, de las mujeres cada 8 de marzo, de los jóvenes peleando por su futuro. En definitiva, lo que les decimos es que la historia es nuestra y la escriben los pueblos. Y que ahora, más que nunca, votar Euskal Herria Bildu tiene pleno sentido, porque podemos empezar a ponernos en pie para construir, esta vez sí, y por fin, nuestra propia historia. Estas no son unas elecciones presidenciales. Lo que vas a elegir es tu voz durante los próximos 4 años en Madrid.
Y el Partido Nacionalista Vasco tiene un único compromiso: Euskadi. No somos la muleta de nadie. Y lo que nos mueve es la defensa de la ciudadanía vasca. Defender tu bienestar, defender tu autogobierno, defender tus derechos, defender tu progreso. Y lo hacemos de manera firme y con convicción, sin faltar a nadie, pero poniendo pie en pared ante cualquier involución democrática. Ante tanta política de marketing, autoritarismo, populismo, incapacidad de diálogo, inestabilidad, en Euskadi hay una alternativa. Necesitamos tu fuerza, tu voto. Euskadiren ahotsa, Euskadi con voz propia. Vota Partido Nacionalista Vasco. No, ahora le toca a RC, efectivamente. Miren, yo no sé si esto lo han escuchado alguna vez, pero yo hoy no les voy a pedir el voto para mi partido. Yo hoy les voy a pedir el voto para mi país, porque un país evidentemente se puede permitir que unos partidos pierdan, que unos políticos, unas políticas pierdan, pero un país, sea cual sea, no puede permitirse perder su democracia, y es lo que está en juego. Yo hoy aquí les pido un voto para defender Cataluña, para defender su cultura, sus servicios, sus infraestructuras, su gente, su libertad. Les pido un voto de país. Lo único que les puedo decir es que Esquerra Republicana lleva 92 años literalmente defendiendo Cataluña. Yo sé que muchos espectadores están cansados y que tienen miedo, pero lo cierto es que estas elecciones son fundamentales para la próxima década y sé que también lo sabéis. Nosotras queremos salir todas a votar y si lo hacemos vamos a ganar. Por cada joven que haya conocido un contrato indefinido por primera vez, votad. Por cada pensionista que le hayamos subido la pensión, votad. Por cada trabajadora del hogar que hoy tiene derechos, votad. Por la ley trans, votad, porque hoy somos un país mucho mejor. Por cada euro que hemos subido el salario mínimo, votad. Por la reforma laboral, votad. Pero sobre todo votar por todo aquello que nos falta para poder conquistar. Votar también para no vivir a base de diazepam y a base de tranquimacín. Votar por un planeta más respirable. Votad también por la transición verde. Votad y votadlo con alegría. Mirad, nosotros no queremos retroceder ni un milímetro y eso quiere decir que queremos ir a por más. Eso quiere decir que es Yolanda Díaz quien puede conseguirlo y yo sí que os voy a pedir el voto. Votad por Sumar. Viva la vida y viva la alegría. Los socialistas queremos ganar estas elecciones por ti, por las mujeres a las que queremos libres, iguales y vivas, y no en casa y con la pata quebrada. Por los trabajadores y trabajadoras a los que queremos con contratos estables y con salarios dignos y no volver a los tiempos de la explotación. Por los jóvenes, para que tengan oportunidades y no tengan que hacerse la maleta para ir a buscarlas a otros lugares. Por los pensionistas, por su dignidad, para no volver a los tiempos del 0,25. Por aquellas familias que tienen enterrados en las cunetas de este país a sus seres queridos y quieren cerrar esa herida. Por los que saben que no hay un planeta B y no quieren perder ni un tiempo, ni un minuto con los negacionistas. Por los que salen a la calle a defender lo público ante tanto depredador. Es decir, por ti que sabes que en la vida siempre hay que avanzar, siempre hay que ir hacia adelante, adelante. Aurrera beti. Esa es la papeleta del Partido Socialista. Eso es lo que queremos los socialistas los próximos 4 años. Seguir avanzando. Pues muchísimas gracias a los 7, se lo digo en serio, yo creo que ha sido un debate constructivo, se han cruzado, no ha habido ruido, se han podido interrumpir, pero con sentidiño, como decimos en Galicia, ahora que decidan los ciudadanos. Gracias también, de verdad, en nombre de los 6.500 trabajadores de la Radio Televisión Pública. Vamos a hacer otro debate más, el próximo 19, el decisivo. Ahí estaban invitados los 4 principales candidatos, lamentablemente Alberto Núñez Feijóo ha declinado la invitación, estarán Pedro Sánchez, estarán Santiago Abascal y estarán Yolanda Díaz. Y ahora se abre el postdebate, que para muchos suele ser también algo que ayude a clarificar las ideas del debate. Será en Televisión Española, hay datos que verificar en Verifica RTV y todo eso en unos instantes ya en la 1, Canal 24 Horas y todo el servicio de plataformas de la Radio Televisión Pública con Lluís Guilera a los mandos. Esto ha sido todo. Boa noite, como sempre, sentidiño.